Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales y muy buenas noches desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también para nuestras redes sociales en alta definición. Los viernes siempre a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión, en la radio lo hacemos los jueves a las 8 y luego con diferentes redifusiones que hacen los compañeros de Canal Luz a lo largo del fin de semana. Bueno, último debate del año 2025, nos vamos sin saber nada de elecciones anticipadas, se fue Sánchez de vacaciones. El hombre, pues, la verdad que no estaba muy preocupado por esa amenaza, entre comillas, de Yolanda Díaz, diciendo que, bueno, que había que renovar un poco el gobierno, nombrar a otro ministro, nada, bla, 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 mentira, todo. De cara a la galería, esta no pierde los 12.000 euros de sueldo y todo lo que hablan los líderes de la indecente izquierda española, todo a habladurías, no hacen absolutamente nada, porque todos dependen de Sánchez, sus altas nóminas dependen de Sánchez y no lo van a dejar caer ni el PNV ni Junts. Si Sánchez cae, no será porque su socio le den al botón y activen una moción de censura. Podría caer de otra forma, pero nunca porque los socios le apartan su apoyo. Bueno, vamos a recordar que como es el último, como hacemos siempre, cada año vamos a brindar con Martes Santo, que aquí nos han traído un producto netamente onubense, hecho en la Sierra de Huelva, y este licor está buenísimo. Y al final vamos a brindar con los tertulianos por un año 26 más decente políticamente de lo que hemos tenido este año, aunque me da la sensación que el 2026 va a ser aún más fuerte en cuanto a corrupción, en cuanto a mangazo y en cuanto a mayor protagonismo de la mafia socialista, porque quedan todavía muchos mensajes por revisar, muchos correos, muchos WhatsApp y, lo más importante, que me da la sensación que Cerdán va a tirar de la manta. Bueno, vamos a saludar a Pablo, que lo tenemos por aquí a la izquierda. Pablo G, abogado, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? ¿Cómo va eso? Encantado de tenerte por aquí. Para mí sabe que siempre es un placer. En el 26 contamos contigo también. Absolutamente, pero creo que para brindar por lo que tú dices vamos a tener que liquidar la botella entera, porque dado el grado de ignominia política al que hemos llegado, el año 2026 se promete todavía más ignominioso aún. Sí, va a haber más casos de corrupción y más graves. Vale, no te quepa la menor duda. Aunque ya hemos perdido casi la capacidad de asombro. ¿Hasta dónde pueden llegar esta gente? Eso es lo peor, que se normalice lo que es una auténtica normalidad democrática, pero bueno, en definitiva, hasta que Pedro Sánchez no deje el gobierno y el PSOE no deje de tener influencia dentro del Ejecutivo, pues es lo que hay. Y cuando tire efectivamente Santos Cerdán, que tirará de la manta, pues aquí vamos a tener polémica para rato. Muy bien. Luis Faraco, muy buena, Luis. Muy buena. Elecciones para el 2026, sí o sí, dices tú, te sigues manteniendo. Sí. Aunque no se va el 27. En la primavera, o sea, que no muy avanzado. Uf. Pero será caída, bueno, hay tantas formas que Sánchez puede caer de muchas maneras. Solo puede caer por una implosión del propio partido. Es decir, los propios socialistas son los que tienen que acabar o los que van a acabar con él. O sea, van a acabar unos por la corrupción, que lógicamente le salpica a él. O sea, yo es que no entiendo cómo los partidos que lo apoyan, bueno, todavía siguen poniendo líneas rojas cada vez más distantes para seguir, lógicamente, con sus poltronas y con sus privilegios. Porque lo que es evidente, yo lo he dicho desde el principio, es que aquí no hay distintos casos, hay un solo caso. Siempre lo dijiste desde el primer momento. Hay un caso que se llama Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez no puede, o sea, el que se crea que Pedro Sánchez no se enteraba de nada, bueno, pues yo creo que es tonto. Ya. ¿Vale? Es que no estaba buscando otra palabra más suave. No, pero ese es más entendible. No hay otro sinónimo. Ese es entendible. Tonto, ¿vale? Y el problema es que creen que los demás también lo somos. Lógicamente, cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que con quien te vi te comparé. Bueno, en abril, entonces, dices tú, las generales. Y las andaluzas, que tenemos aquí el delegado que tiene buen contacto con Moreno Moría, nos va a decir cuándo va a ser. Muy bien, Jaime. Bueno, tocan en junio. En junio y tocan. Yo creo que él siempre ha dicho que salvo que se convoque más adelante Sánchez, entonces convocaría junta conjunta. Esa información no la tenía yo. Sí, siempre lo ha dicho. La última ¿Y vez os lo he interesa escuchado ir juntos, andaluza y general? Bueno, si convoca a Sánchez, él convoca, eso está claro. Yo creo que yo he dicho aquí que el que tiene el botón de las generales es Juanma Moreno, es decir, que yo creo que es al revés. Si Juanma Moreno adelanta las elecciones, Sánchez las hace coincidir con la andaluza, porque lógicamente él sabe la debilidad de la candidata que tiene aquí y bueno, una forma de paliar en la medida de lo posible la debacle socialista en Andalucía, que es que ten en cuenta que la debacle socialista
tienen muchas lecturas, pero la debacle andaluza, igual que la debacle extremeña, si vamos a verlo en cascada, tiene un significado mucho más grave que cualquier debacle en el resto de los territorios. Ya hay convocadas 3 elecciones, está claro que las extremeñas, que son ahora este domingo, luego las siguientes son las de Aragón, las siguientes son las de Castilla y León, y las siguientes que tocarían naturalmente son las de Andalucía. Entonces, una cascada de 4 derrotas estrepitosas, además daría que pensar. de 4 ministros, que son los 4 candidatos, ¿verdad? Pues va a ser importante. Pero sobre Sánchez hacer ahora mismo un pronóstico es complicado, porque el personaje es complicado. Es decir, se mueve en unos registros anormales. Digo los registros. Ya. Vamos a saludar a Aitor Navas, que viene representando a Mega, que es una asociación juvenil. Muy buenas. Muy buenas Encantado noches. de tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y conversar sobre todo este tema político que ahora mismo estamos sufriendo no solo los españoles, sino también una gran parte de ellos, que son los jóvenes, que son sobre todo la importancia, porque es esa futura generación que se va a comer todos estos problemas que el socialismo y Pedro Sánchez en concreto está haciendo en España. Y bueno, muchas gracias. ¿Cuándo nace Mega? Pues mira, Mega nace a raíz de 2024, un par de semanas después del intento de asesinato al presidente norteamericano Donald Trump. Pero bueno, nace principalmente por una juventud que está muy descontenta por la situación política, sobre todo por la izquierda. Una izquierda que ha abandonado a los jóvenes en todos los sentidos, porque los jóvenes estamos viendo como nuestro futuro es imposible. Que no podemos ya comprar una casa, una vivienda, porque nosotros nos va a tocar pagar la hipoteca que nuestros padres han contratado. Los precios de alquiler están por las nubes. Hoy en día hemos visto cómo está todo politizado, que Pedro Sánchez ha ganado una batalla cultural, por desgracia, que todo aquel que quiera hacer una familia, una mujer y un hombre, es un radical, es un extremista, como que todo la ideología woke quiere acabar con lo normal y el sentido común. Y los jóvenes estamos siendo los que más estamos sufriendo esas políticas. ¿Tú estás en la universidad? Derecho, estoy estudiando Derecho. Estudiando Derecho. En la UPO. ¿Dónde? ¿En qué universidad estás? En la UPO. Ajá. ¿Qué ambiente se respira allí en la universidad? Bueno, hay de todo, hay de todo. Hace poco fue el activista periodista Vito Quiles, estuvo en la UPO, y pues la verdad me impresionó porque es cierto que en las universidades políticas y sobre todo en las universidades públicas hay mucha representación de la izquierda. El sindicato de estudiantes, un sindicato que desde Mega hemos ido a la Fiscalía General del Estado para pedir la ilegalización de ese sindicato, un sindicato que ha convocado huelgas por Palestina, pero no, cuando Sandra Peña se suicidó, no convocaron, hicieron un comunicado diciendo que esa no era su lucha. Luego, con la presión social, pues hicieron esa huelga que nosotros no apoyamos. Hemos pedido la ilegalización porque el sindicato estudiante, que al final es un sindicato financiado por el Partido Socialista y por Podemos y por esta extrema izquierda, que hay 20 millones de partidos, pues al final la universidad hay de todo, pero la impresión fue que muchos jóvenes patriotas se plantaron allí ya no solo por Vito Quiles, sino para decir, perdona, que la universidad pública no es de la izquierda, que es de los jóvenes que van a estudiar. El sindicato estudiante solo se presenta allí, los que están dentro del sindicato, para pedir huelgas por temas que al final no nos involucra a nosotros, a los jóvenes. Muy bien. Bueno, vamos a analizar también con nosotros todos los temas que vamos a tocar. Vamos a colocar el vídeo número 2, Jonathan, y va a ser Faraco por la veteranía, por la experiencia, para que haga un análisis, una vez que escuche a Cerdán en la última frase con la que despide a uno de sus compañeros, ¿no? Hablando de ética y de coherencia, y la verdad que me sorprendió muchísimo Cerdán en la comisión de investigación en el día de ayer en el Senado, que por cierto, noticia de última hora, Zapatero tendrá que ir a la comisión de investigación, lo acaba de anunciar el Partido Popular, y tendrá que sentarse en el Senado a dar explicaciones de varias preguntas que le van a hacer los senadores, fundamentalmente si ha cobrado alguna que otra comisión, si tuvo un papel determinante en el rescate de Plus Ultra. Recuerden, una compañía que tenía un avión y que Sánchez nos metió la mano en el bolsillo a los españoles y le dio a sus amigos venezolanos 53 millones de euros, nada más y nada menos. Una compañía, insisto, venezolana que tenía tan solo un avión. Y se está investigando. Bueno, Johnny, vamos a escuchar ahí a Cerdán en el Senado, en el día de ayer. Dicho esto, señor presidente... Ah, no, esa no era. Esto porque esa sí.
Yo tengo la sensación de que aquí todos tenemos que hacer un ejercicio de analizar cuál ha sido nuestra trayectoria y cuál era la expectativa de la gente con respecto a esa trayectoria. Y por eso yo no le voy a hacer un reproche penal, que se lo tiene que hacer un tribunal de justicia. Pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético. Porque es verdad que, a juzgar por todo lo que hemos conocido, hay situaciones que la gente no entiende. Que un militante socialista no entiende. Que un votante socialista no entiende. Y si seguimos abrazando esos principios y valores que acogemos cuando entramos en una casa del pueblo, por lo menos les debemos una explicación. Ahora bien, reitero, yo no voy a hacer aquí un juicio sumarísimo a Santos Cerdán, que se tendrá que defender en sede judicial. Termino con una frase de un amigo mío, y creo que también suyo. Alfredo Pérez Rubalcaba, al que hace poco hemos homenajeado en el Congreso de los Diputados. Alfredo dijo aquello de: si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Muchísimas gracias. No, continúa el vídeo, Jonathan. Vamos a colocar el vídeo otra vez porque continúa. Hay un poquito más la parte final. Cuando lo tengas preparado, lo volvemos a repetir, ese vídeo, pero lo dejamos hasta el final. Cuando tú lo tengas preparado, lo sueltas, ¿vale? Bueno, que... Gracias, presidente. Yo simplemente me alegro de que vuelvan a repetir la presunción de inocencia. Se les ha olvidado durante muchas declaraciones que han hecho la presunción de inocencia. Yo solo le pido que abran los ojos y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Yo solo le pido que abran los ojos y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Todos pensamos lo que estaba pensando Cerdán en ese momento. ¿Qué pensaría? ¿Es una amenaza o cómo se puede leer? Vamos a ver. Te voy a decir la sensación que yo tuve cuando vi toda la secuencia. Primero, esto es una puesta en escena. Estaba todo previsto, salvo la respuesta final de Santos Cerdán. Es decir, estaba totalmente prevista la intervención del diputado vasco, de acuerdo. Curiosamente, del senador vasco. Cuando digo vasco lo resalto porque el otro es de Navarra y todos sabemos que según Aldama el cupo vasco lo gestionaba Santos Cerdán. Por lo tanto, son del mismo grupo mafioso o presuntamente mafioso, ¿vale? Eso por ahí. Pero lo que está claro es que, vamos a ver, yo creo que todo esto estaba perfectamente orquestado. Y yo no descarto que antes o después Santos Cerdán tire de la manta. No lo descartaría. No lo descartaría, bueno, porque cuando uno se ve ya a los pies de los caballos, al final, lo que pasa es que a lo mejor lo hace ya demasiado tarde y no le va a servir para nada. Lo que está clarísimo es que yo no me dejo engañar, porque el abogado que estaba indicándole lo que tenía que responder es el abogado del Partido Socialista. Es que es el mismo abogado de Leire Díez y es el mismo abogado de Cordo García. Es decir, el abogado ese lo paga el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, a mí que me dejen de tonterías. Yo no me chupo el dedo. Es decir, el único que ya me estoy empezando a creer que puede tirar de la manta es Ábalos, que ha renunciado a este abogado, que también era su abogado. Correcto. Y es el que le pedía, hombre, que llegara a un acuerdo, que tal, que cual. Bueno, de alguna forma lo que pedía era que salvara al partido, que es lo que ayer hizo en toda su intervención Santos Cerdán. Si observáis, Santos Cerdán respondió solamente a 7 u 8 preguntas, a pesar de que él dijo que no iba a responder a nada. Pero curiosamente, su abogado le dijo a cuáles sí tenía que responder,
pero en ninguna de las que respondió perjudicaba al PSOE. La única, que además veo que no lo estaba leyendo, es decir, esa respuesta a ese la hizo él con las vísceras, sí, porque él es de los suyos, ¿entiendes? Entonces, claro, si te ataca a uno de los tuyos, dice, hombre, es como cuando nosotros decimos en Andalucía, precisamente tú me vas a decir eso, chiquillos. Con lo que yo sé de ti. Eso. Con lo que yo sé de ti. En vasco es lo que le dijo. Jaime, ¿tú qué análisis hace de esa declaración ayer? A mí me llamaron la atención dos cosas, ¿no? La primera, el pellizco de monja que le intenta dar el senador socialista, que prácticamente viene a decir que Santos Cerdán era Demóstenes, ¿no? Porque dice en función de las expectativas a la trayectoria. Yo es que hemos conocido la trayectoria de Santos Cerdán y es para tenerle todo menos respeto, ¿sabes? Entonces yo no sé qué expectativa, claro, pero él estaba hablando desde su sinceridad. Si el senador vasco estaba diciendo, con lo que tú has mandado, con lo que tú eres, con lo que te debemos a ti, esperábamos otra cosa. O seguimos esperando otra cosa. Creo que por donde va, ¿no? Claro. Porque a mí me viene a la memoria cómo lo describía Zapatero, ¿no? Zapatero decía super santos, ¿verdad? Que era súper, claro. Es que todos los que están ahí sentados le deben la vida. Claro. Porque tuvieron que hacer algo para estar ahí sentados. Evidente. ¿Sabes? Y luego la respuesta hace un gesto que es inequívoco, es que se quita la gafa como diciendo, aquí te va a enterar, ¿sabes? Y viene la amenaza, ¿no? Es que el lenguaje no verbal lo dice todo. O sea, tú ves a un hombre que está hablando, que está moviendo la cabeza, el senador como pidiendo disculpas de lo que está diciendo, y ves la respuesta del tío quitándose la gafa y diciendo, mira, no me toques las narices, que yo sí sé de ti, ¿sabes? Entonces, claro, esto es como una película de Los Sopranos o de El Padrino, estamos en esa parte. Y esto acabará como acaban esas películas, por desgracia, ¿no? A machetazo puro. Sí. Pero es que además va a ser así porque, o sea, está claro que Zapatero es un virtuoso de la palabra y de la filosofía, ¿no? Y cuando llama a este hombre súper, es súper la bomba que va a tirar. Pero no por una cuestión de estrategia, sino va a ser por una cuestión de que cuando un hombre está solo y está acorralado es muy peligroso, porque no tiene absolutamente nada que perder. Y este haría lo que haría cualquier persona en esa situación, va a intercambiar información por prebendas de carácter penal y prebendas de carácter jurídico, en ese sentido. Pero más allá de que esto sea algo impostado o no sea algo impostado, yo creo que hay una tendencia inequívoca dentro de la propia trinchera socialista. Y es que ya los más jóvenes del lugar, los que tienen alguna esperanza de tener algún hueco en política, están ya pensando en el post-sanchismo. Es decir, están ya pensando en qué pasará cuando Pedro Sánchez deje de mandar. Cuando Pedro Sánchez deje de mandar tanto en la Moncloa como en el propio PSOE. Esa larga marcha como la de Mao Zedong, por el desierto absoluto de la política hasta que nuevos tiempos vengan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede haber impostación o puede no haber impostación, pero lo que sí que está claro que dentro del PSOE ya va a empezar a haber maniobras para intentar desembarazarse del actual liderazgo. No pueden romper amarras rápidamente, porque sería como aceptar que ellos han sido cómplices, pero lo van a ir haciendo con una cuentagota continua, hasta que cuando tengan que desembarazarse del líder, sea, digamos, de una forma natural y mínimamente creíble para el electorado. Sí, que antes de otra de las cosas que me ha llamado la atención cuando a este hombre le dice a Cerdán, hombre, ¿qué van a pensar los votantes del PSOE? Hombre, ¿cómo has hecho lo que has hecho? Pero si lleváis 40 años mangando. Recordamos los casos de Felipe González. Si el votante socialista de 40 años la primera vez que votó sabía todo el currículum, todo el pasado corrupto del Partido Socialista. Y ya si nos metemos los ERE de la Junta de Andalucía, calificado como organización criminal por la Guardia Civil, o sea, no quiera vender que es la primera vez que en el PSOE ocurre lo que está ocurriendo ahora. Insisto, desde Felipe González, pasando por los ERE de Andalucía y otros muchos casos. Paco, que es clave, es decir, parece que ellos no veían la notoriedad con la que se movía Santos Cerdán.
Salían todos, Jaime, donde salían vivía, todos. el piso que vivía, lo que gastaba, lo que la mujer gastaba, porque eso se nota. Tal y como están las cosas, conoces compañeros, sabes cómo la vida que llevan, el coche que maneja. Cuando él inaugura de reconocimiento de delincuentes. Invita a los compañeros de la ejecutiva a la inauguración, por eso te digo, y ven el casoplón de 3.000 euros al mes, los ¿y muebles esto quién lo paga? Corte Inglés, Claro, es que, por eso te Aitor, digo, ¿no? Mira, el vídeo Sobre que todo, nos acaba... perdona, en un partido político que está lleno de porteras, que siempre te vienen a chismorrear desde al lado, imagínate tú en el PSOE. El vídeo que nos has puesto es un montaje. Totalmente, eso lo tienen ya planeado desde hace mucho tiempo, incluso la habrán ensayado allí, si nos pillan, eso ya lo tienen planeado. Y no solo eso, también que en las noticias se ha filtrado que en el ordenador de Santo Cerdán estaba abierto la pestaña de WhatsApp donde le estaba escribiendo el abogado que estaba al final de la sala. Esto es un montaje porque, como bien has comentado, esto es una mafia. El Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero ni es español, es una mafia de políticos que lo que quieren es básicamente aprovecharse de los españoles. Y ya no solo eso, sino que Santo Cerdán es uno de los principales mafiosos, como has comentado, que el senador del País Vasco, que Santo Cerdán, todas esas personas que están ahí se lo debe todo a Santo Cerdán, y están todos metidos en el ajo. Lo que pasa es que ahora, eso ya lo tenían planificado, y es que, bueno, si pillan a nosotros hay que... Esa lección moral que da, no lo hace de verdad. El Partido Socialista está metido, todo el núcleo principal, están metidos en este tipo de cosas. La gente del Partido Socialista que no está involucrado con este tipo de cosas están fuera del partido. Como por ejemplo tenemos a Susana Díaz, que ahora es tertuliana en muchos programas de televisión, que lo dice abiertamente que Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones. Esa parte del Partido Socialista, hay una parte que está callada y otra se ha ido del partido. Pero ahora mismo el Partido Socialista no es un partido político, es una mafia que está en las instituciones, y ya no solo eso, está en las instituciones gracias, que es verdad, hay muchos casos de corrupción, pero es que no podemos olvidar que esta gente está ahí gracias a asesinos, a terroristas, ha cedido a partidos que quieren partir la Constitución, que quieren acabar con el sistema democrático y quieren acabarlo con todo. Que esta gente no está ahí solo porque le hayan votado. Estamos hablando que Pedro Sánchez ha sido el que perdió las elecciones, que no ganó unas elecciones democráticamente y ha sido presidente por partidos anticonstitucionales. Es que España es el único gobierno en todo el mundo que es presidente una persona con partidos que están en contra de la Constitución y en contra del mismo sistema. Y es que, perdona que me centre en esto, y es que Pedro Sánchez y toda esta izquierda se ha unido. Ahí yo siempre recuerdo, vemos a Pedro Sánchez hablar mal de Yolanda Díaz. No, nunca. No, se odian entre ellos, pero no lo van a hablar. ¿Por qué? Porque al final se necesitan entre ellos para poder gobernar. Y esta izquierda y estos partidos separatistas no tienen moral ninguna, ni lo hacen por ideología, ni lo hacen por los partidos, lo hacen porque tienen el sueldo. Muchas veces algunos salen a decir, no, Pedro Sánchez, como hemos visto ahora Yolanda Díaz diciendo, es que no, es que este se tiene que reformar, tenéis que cambiar las cosas, pero no van a partir un gobierno, no lo van a partir, porque son hipócritas y son una mafia. Lo que hemos visto ahí, aparte de la puesta en escena, cualquier persona tiene que hacer un análisis un poquito más profundo. Ese señor Santo Cerdán ha estado 6 meses en la cárcel. Es decir, cualquiera, yo no he estado, gracias a Dios, nunca en la cárcel, no he ido ni de visita, pero cualquiera se puede imaginar lo que es estar 6 meses en la cárcel, aunque sea un privilegiado dentro de la cárcel. No deja de estar privado de algo fundamental, que es la libertad, claro, y con horario para salir al patio, no sé cuánto. Bueno, pues esa firmeza que él tiene es producto de algo. Os quiero recordar que el ministro del Interior ordenó al director general de prisiones que no se registraran las visitas, por ejemplo, que recibía Santo Cerdán, cosas que era un privilegio que ningún otro preso tenía. Entonces, habría que saber qué visitas ha tenido, qué comunicaciones ha tenido, para él tener esa firmeza, esa seguridad de que pase lo que pase, a él y sobre todo, y ahí es donde yo ahora quiero llegar, a su familia no le va a pasar nada. Yo aquí vengo diciendo desde el principio que para hacer un análisis de esto hay que conocer la teoría de juegos de Nash y el equilibrio de Nash. O sea, ellos estaban todos muy firmes en la medida en que si ninguno hablaba no pasaba nada. Yo aquí dije, cada uno tiene un talón de Aquiles. El talón de Aquiles de Ábalos es su hijo. En cuanto atacaron al hijo de Ábalos, Ábalos ya tuvo que empezar a defenderse porque dice, ya no es, porque claro, no es que solo que es su hijo,
es que es su testaferro principal, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues el talón de Aquiles de Santos Cerdá es la Paqui. Es decir, en el momento en que cerquen a la Paqui, claro, la Paqui es cierto, o sea, él mismo va a contribuir al cerco de la Paqui. Porque si él dice que él no tiene nada que ver con Servinaval, como la Paqui utilizaba una tarjeta de crédito de Servinaval. Como contrataron a la hermana de la Paqui. Entonces, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, te quiero decir, ahí ese es el donde puede desequilibrarse esa firmeza que tiene Santos Cerdá, ¿sabes? Y lógicamente, o sea, ellos tienen una mafia detrás, y muy buenos abogados, la Fiscalía General del Estado, claro, que de alguna forma le controla todo este tipo de cosas, el Ministerio del Interior, Dirección General de Prisiones, todo el tinglado lo tienen, pero fuera también hay gente inteligente. ¿O es que Aldama es tonto? Aldama se ha llevado más dinero que toda esta gente y le piden 7 años y a ellos le están pidiendo 24. O sea que de tonto no tiene Aldama nada. Y los asesores que tiene Aldama tampoco deben de ser muy tontos. Por lo tanto, saben cómo desequilibrar ese equilibrio para que esa teoría de juego salte por los aires. Que aquí lo que sí que es cierto, Paco, que lo iba a decir antes, que hoy en día ir a votar al PSOE es como el que va a una rueda de reconocimiento de criminales, ¿no? Es decir, ¿a qué criminal vas a votar según qué? ¿A dónde quiero yo llegar con esto? ¿No? Y la realidad, que alguien me quite la razón, me demuestre empíricamente que lo que he dicho no es cierto. Es así. Y claro, está claro que Aldama no es tonto, está claro que la gente que está fuera no es tonta, pero los que sí que no son tontos son los electores españoles. Ya independientemente de la gama de intereses que haya. Y mucha gente, mucha más gente de la que había previsto el PSOE, se está empezando a dar cuenta de que los trucos ya no bastan. De que ya no estamos hablando de meras coincidencias de responsabilidades aisladas, sino hablamos de una trama múltiple, nodular, que está haciendo que los principales dirigentes de la última etapa socialista estén desfilando en fila india prácticamente por Soto del Real. Entonces, eso va a convertir, y lo trataremos posteriormente, las elecciones que se vienen, vamos, esta de Extremadura, las andaluzas, la de Aragón, en elecciones de carácter plebiscitario. Es decir, no van a ser solamente unas elecciones de un carácter meramente regional, ¿no? Cambiar una cara por otra o un modelo de gestión por otro, sino llevan una carga ideológica, una carga cultural y una carga, en definitiva, de reprobación de la gestión a nivel nacional a la que no se van a poder sustraer. El candidato que se presenta a esas elecciones pensando que no se pueden nacionalizar va directo al fracaso. Esas elecciones se van a leer en esa tesitura, con lo cual en el PSOE yo creo que más allá, como digo, de las impactaciones, de la teatralidad, lo que hay es miedo, o sea, se huele el miedo, ¿no? Como el cazador que huele a la presa, pues se huele el miedo, tienen un miedo terrible, porque saben que en el momento en el que pierdan el poder, todas las seguridades que les da está agarrado a ese poder, se van a dinamitar completamente y entonces ya sí que los jueces, a los que no han podido controlar del todo, van a empezar a instruir y a pasar expedientes. Van a caer todos, van a caer todos. Como chinches. Bueno, ¿qué opinas de esta noticia? Hay tantas noticias aquí que dar. Por fin Pepe y Vox nos dan una buena noticia. Nosotros que nos cabreamos, bueno, yo por lo menos, no voy a meter a todos, nos cabreamos muchísimo cuando Pepe le mete el dedo en el ojo a Vox o viceversa, y por lo menos, hombre, hoy nos dan una buena noticia a los dos partidos. Plausible la noticia. Pedro Sánchez ya es persona non grata en Palma de Mallorca. Es el gobierno más corrupto que ha tenido esta nación. El PP respalda una proposición de Vox que también pide la convocatoria inmediata de elecciones generales. Hombre, por fin se ponen de acuerdo. Persona non grata, por fin se aprueba algo que había propuesto Vox y el PP vota que sí. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Tú también te cabreas cuando se meten los dos el dedo en el ojo? Pues yo no lo soporto. Cuando veo a Abascal metiéndole el dedo en el ojo a Feijóo y Feijóo a Abascal, digo ya. De hecho, en Mega nos cabrea mucho. En Mega tenemos a personas de todos los partidos de la derecha, tenemos gente del PP, tenemos gente de Vox, y nos cabrea mucho porque al final estamos viendo como Pedro Sánchez ha pactado con todo Guisqui y no se pelean, no se hablan mal. Y luego vemos
al señor Feijóo o al señor a Guardiola diciendo que Abascal es un turista. Y claro, si solo fuera el PP y Abascal se quedara tranquilo, pero es que luego se empiezan a pegar entre ellos dos. Y a mí yo personalmente, yo soy de Vox, pero yo no quiero una pelea entre PP y Vox. Creo que los dos partidos tienen cosas en común, que son dos partidos constitucionales, que quieren lo mejor para España, pero es que están intentando buscarse autodestruirse del uno al otro, y quien hay que acabar, señores, es con la izquierda, que son los que están gobernando. Pero al final yo pienso que estas peleas de la derecha no sirven de nada. No sirven, porque al final el que es un votante del Partido Popular o de Vox y tiene coherencia y lo que le importa es España y no el partido, porque al final estamos aquí por las ideas y para cambiar las cosas, no para un partido. El partido es la herramienta para hacer las cosas bien. Pero cuando se centran en estas peleas, hay votantes de la derecha que dicen, bueno, ¿qué hacen estos dos pegándose? Si están gobernando aquí terroristas y asesinos y os vais a pegar entre ustedes dos. Mira, me alegra mucho la noticia que han hecho, porque al final hay gente decente y creo que esto es una muy buena medida, pero al final nombrar a Pedro Sánchez persona non grata no cambia las cosas, porque estamos hablando que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y está gobernando. Eso ya se sabe y hay una mayoría de españoles que piensan lo mismo. Lo importante es lo que vaya a hacer el PP y Vox a la hora que tengan una mayoría absoluta después de estas elecciones. Yo espero y deseo, como joven y representando sobre todo a Mega, que tenemos gente de los dos partidos, el mensaje es claro. Oye, perdona, yo soy de Vox, uno es del PP tal, pero ¿qué es más importante? ¿El partido o España? En nuestro país es importante, y yo deseo que cuando Partido Popular y Vox consigan, los dos bloques mayoritarios de la derecha, una mayoría absoluta, se centren en gobernar, en mejorarle la vida a la gente y no en peleas trifulcas. Intenten suavizar, intentar llegar a un punto de encuentro, oye, tú esto y yo esto, pero no intentar acabar con los partidos, porque es una realidad, y es que Vox ya no va a desaparecer, es imposible, es algo muy complicado, porque Vox ha hecho en muy poco tiempo grandes cosas, y pues el Partido Popular también es un gran partido con muy buenas ideas, pero la idea no es acabar con el que tenemos en nuestro frente, el enemigo es el que está al otro lado. Perfecto. ¿Qué te ha parecido la noticia, Jaime? Persona non grata. Bueno, en Palma. Está bien, como desideratum, ¿no? Pero creo que lo más importante es ir haciendo tu trabajo en la oposición, en el Congreso de los Diputados, y por supuesto en cada una de las autonomías pues ir sacando para adelante los proyectos, y si no, pues yendo a elecciones, y en las elecciones demostrar esa fuerza, ¿no? Porque además yo creo que estoy de acuerdo con Luis, va a ser el propio partido el que acabe con Pedro Sánchez, ¿no? Van a ser los opositores, y esto va a ser a través de la pérdida porque al final esto es como una empresa, ¿no? Y sobre todo el PSOE, que es una empresa que vive de la política, es el único partido que se comporta como tal, ¿no? Porque hay voluntad de permanencia de sus militantes, ¿no? Y estos le van a pedir resultados, cuando los resultados son malos, pues le van a pedir cuentas al jefe, ¿no? Además está haciendo algo bastante curioso, que en el caso de Extremadura no ha puesto un ministro, pero ha puesto al que colocó a su hermano, con lo cual está clarísimo, estamos ¿no? las mismas. Pero en el otro lado, el hermano directamente. Claro, Sí, pero es una cosa tremenda, ¿no? De verdad. Y lo tenía escondido en un piso que tenía. Al final los rumores que había de los dos al final. Por eso que el resultado de Extremadura es importante para ver la fatiga de materiales de la opinión socialista, más que del resto de los partidos, porque yo creo que van a tener un resultado parecido a las otras anteriores. El número de votos, lo que pasa en porcentaje, se podrá disparar si el PSOE se cae, evidentemente, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos viendo, como has comentado, ¿no? El conjunto de socios que tiene lleva a que al final nadie recoja ese desencanto. Es decir, no, la caída del PSOE no se alimenta con una subida de Sumar, que es todo lo contrario, se desploman todos los bloques. Todo el bloque de izquierda. Los únicos que están a la expectativa de subir son Bildu, que le está robando la cartera al PNV, y en Cataluña les ha surgido Alianza Catalana. La Alianza Catalana, va a llegar a 20. Ni siquiera Esquerra van a tener la suerte de que Alianza Catalana con coherencia no se presenta a unas elecciones generales porque no se consideran de este país, cosa que Esquerra Republicana no hace, que por cierto lo podía hacer. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y nos libramos de Rufián, ¿no? Todo el que se acerca a Sánchez sale perjudicado, eso es un dato objetivo. Yo, por ejemplo, es como el rey Midas, pero al revés. Bueno, y algo se mueve, algo se está moviendo, porque ya se mueve Madina, ya se mueve Susana Díaz, que lo dice abiertamente. Paje yo creo que fue el único que se mantuvo. No lo suficiente. Hombre, pero porque él podemizó su partido, con lo cual ahora es muy complicado recuperar
a ese partido podemizado. Sí, pero hay ruido de sable en esa trinchera. Yo pero no tengo hace- que discrepar de ustedes. ¿Sobre qué? Sobre lo de la declaración de persona non grata de Pedro Sánchez. A mí me parece que eso es un brindis Sí, al sol para nada. que no sirve para No, nada. hombre, ya, va a Y servir, no sirve y para nada, pero bueno. que- y que lo más importante no es que, hombre, porque que tú digas, es que se han puesto de acuerdo en algo. Bueno, pero es que eso no mejora la vida de los ciudadanos de Baleares, en este caso de Mallorca, ni de nada. O sea, hay que ponerse de acuerdo en las cosas que mejoran la vida de los ciudadanos. Que para eso están muy bien pagados los políticos, o por lo menos estos políticos, ¿sabes? Y para eso los respaldamos, hasta que nos aburramos de respaldarlos. Y con respecto a lo del enfrentamiento Vox-PP, vamos a ver, yo vengo diciendo hace ya mucho tiempo que el problema aquí es que la batalla cultural la tiene más que ganada el PSOE, y es posible que el PSOE desaparezca y sin embargo la batalla socialista sigan ganándola después de muertos. Y en eso tiene una responsabilidad fundamental todos los demás partidos de la oposición, pero muy especialmente el Partido Popular. El Partido Popular, yo lo he dicho aquí muchas veces, casi siempre no gana las elecciones, sino que las pierde el PSOE. Ellos esperan a que le caiga la breva del árbol maduro y ya está, y aquí estamos nosotros. Pero el problema no es cuando cae la breva, el problema es cuando gobierna. Cuando gobierna el Partido Popular, se empeña en gobernar mejor que el PSOE. Y ese es el error. Es decir, eso se le supone, como lo habló en la mini, que ustedes lo tienen que hacer mejor que ellos, eso se supone. Pero los españoles lo que esperan es que lo hagáis diferente. No mejor, sino diferente. ¿Sabes? Y ese es el paso que tiene que dar el Partido Popular. Yo estoy harto de decirlo. Es decir, el Partido Popular todavía no sabemos nosotros cuál es la política que va a llevar a cabo si gana las próximas elecciones, que con casi toda seguridad lo va a hacer, lo va a ganar. Pero todavía nosotros no sabemos qué va a hacer en cada una de las áreas de competencia del gobierno central. No lo sabemos. No sabemos ni siquiera quiénes van a ser las personas, no digo la persona, sino las personas que van a tener responsabilidad en cada una de las áreas, en economía, en sanidad, en cultura, en esto, lo otro. No lo sabemos. Y eso es un error, porque a los ciudadanos, aparte de gobernarlos bien o mejor que el PSOE, que eso se presupone, hay que ilusionarlos. Y hoy por hoy, la gente vota en muchos casos al PP, incluso a Vox, por no votar al PSOE. Efectivamente. Pero no porque esté ilusionado votando a Vox y al PP, porque no saben, están votando a ciegas. Es decir, Vox no lo está diciendo mejor que el PP, porque Vox ha cogido 4 banderas populistas y de ahí no sale. Que si la inmigración, que si no. Vale, muy bien. Eso no deja de ser importante, porque bueno, de alguna forma coincide con la gente, pero en definitiva no está haciendo una política en positivo, porque está cogiendo banderas negativas. ¿Cuáles son los problemas? Es decir, la ocupación es un problema, estamos de acuerdo, la inmigración ilegal y descontrolada es un problema, estamos de acuerdo, pero habrá alguna bandera. O sea, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, Vox para solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes, que tú antes estabas diciéndolo? Yo no he escuchado todavía ninguna receta por parte de Vox. Si no, A ver, ilumina. discrepo. Bueno, es cierto que al principio estoy de acuerdo contigo, pero es cierto que yo voy a hablar en mi nombre. Yo soy de Vox, representando a Mega, pues hablo de los dos bloques, pero yo siendo de Vox, es cierto que Vox no son banderas populistas, porque la inmigración es un problema, y denunciar los problemas reales que hay en España y que sufrimos los jóvenes no son populismo. Al final es denunciar lo que el Partido Socialista no se atreve. Estamos viendo como el Partido Socialista le ha abierto las puertas. Denunciar es algo negativo. Yo estoy diciendo que él es lo que nos propone como solución. Pero para cambiar las cosas primero hay que denunciarlas, porque Vox no tiene una herramienta administrativa para cambiar las cosas. Vox tiene que hacer una campaña. Ideas y propuestas. Y tiene propuestas, tiene su programa electoral como todos los partidos políticos. Y al final el tema de la vivienda, Vox está a favor de construir más de 250.000 viviendas sociales, quitando terreno verde, porque estamos viendo como el pacto verde que se ha firmado en Bruselas, todo es verde, todo hay que cuidarlo, los arbolitos, y luego no hay vivienda para los jóvenes y se tienen que ir a trabajar en Irlanda. De hecho, meto esto, uno de los coordinadores que están
en Mega, vive en Irlanda, el portavoz de Extremadura, porque aquí no puede encontrar un puesto de trabajo digno a los estudios que él tiene. Y bueno, y Vox, por ejemplo, con el tema de la vivienda, está a favor de eliminar esos pactos verdes que hay aquí firmados en España y construir viviendas sociales, no solo para los jóvenes, sino también para las personas que no tienen una vivienda. Y luego, claro que tienen mucho... Son banderas populistas. Mira, el pacto verde repercute muy poco, si es que repercute algo, en el problema de la vivienda. El problema de la vivienda, mira, las competencias en vivienda en un 99% la tienen ayuntamientos y comunidades autónomas. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, el pacto verde, que es algo que se produce en la Comisión Europea o en la Unión Europea, repercute muy poco, ¿vale? Como filosofía, como guía, vale, muy bien. Pero a la hora de la verdad, es decir, para que una persona ponga un ladrillo para hacer una vivienda, lo que hay que modificar, hay que simplificar la burocracia en los ayuntamientos, que los planes parciales, los planes de ordenación urbana, eso sean más ágiles, que no haya tantas trabas, que no haya tantos impuestos. Esa es la cuestión. Bueno, Vox de hecho es uno de los partidos que más a favor está de reducir eso no tiene nada que ver con impuestos. el pacto verde. Es decir, eso es sentarse los responsables te he puesto un ejemplo en la Federación Española de Municipios y las comunidades autónomas y demás, y decir, señores, tenemos detectado el problema. El problema es que tú no puedes decir que la vivienda, o sea, el mayor especulador de la vivienda es las comunidades autónomas, el Estado con el IVA y los ayuntamientos. Esos son los mayores especuladores que se llevan hasta un 40% del precio final de la vivienda. Claro. Y después nos quejamos todos de que la vivienda es cara. Bueno, pues lógicamente nadie gana más dinero con la vivienda que las administraciones. Efectivamente. Ni los constructores, ni los propietarios del suelo, ni los arquitectos, ni los técnicos, nadie. El 40% del precio final de la vivienda son tasas e impuestos. Por eso hay que cambiar a la gente que está en esa... Que no me hable vos del Pacto Verde, que me diga qué es lo que va a hacer en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Por eso esas administraciones, porque el problema de la vivienda no solo es de ahora, sino que viene desde bastante hace tiempo, que también te he puesto el Pacto Verde para ponerte un ejemplo, pero ya no solo eso, también el precio, el precio de... No me diga que el problema es un problema porque viene de hace mucho tiempo. Precisamente hay que cambiar a los políticos que nos gobiernan para que deje de seguir corriendo el Totalmente tiempo. De acuerdo, hay que cambiarlo, pero también, por ejemplo, lo que has estado hablando, que es bajar los impuestos, que hoy en día estamos, como he comentado al principio, que hay hipotecas que tenían nuestros padres y que los jóvenes vamos a tener que pagar, porque una hipoteca antiguamente, que por la información que yo tengo de mis abuelos y familiares, una hipoteca se pagaba 10, 11 años... Ahora se pagan en 40, incluso que hay gente que se muere sigue y esa herencia se la dejan a los hijos. Yo he pagado hipotecas en 1987 y 88 al 20%. Bueno, aquí desde luego hay una cosa que me gustaría comentar en todo esto. El 20% de hipotecas. Porque hay que tener en cuenta un detalle que no es menor, el tema de la guerra cultural que se acaba de tocar. Que muchas veces todo eso se le echa tierra encima y no se le presta la debida atención. A mí sí me parece una iniciativa acertada. Es cierto que no es la prioridad de la gente, la prioridad es otro tipo de cuestión, pero la guerra cultural hay que hacerla en cada uno de los frentes, en cada una de las batallas, y ninguna de las batallas es insignificante, ninguna de las batallas se tiene que dejar desierta. Y si se le nombra a este individuo como persona non grata en La Palma, debería de nombrársele en cada una de las regiones de España, sin excepción, hasta el último y recóndito pueblo. Eso es algo fundamental, porque lo que sí que está claro, que más allá de las diferencias entre partidos políticos, asociaciones y grupos, hay una serie de elementos, como se está poniendo de manifiesto aquí, que son comunes, que responden a unas preocupaciones comunes. Y eso es a lo que hay que darle respuesta. Pero lamentablemente no solamente se le va a dar respuesta con un programa político o con una gestión, ojalá, también se le dé respuesta con la batalla ideológica. Y es cierto que yo creo que ahí la derecha siempre ha sido muy derrotista. La izquierda ha ganado esa batalla cultural porque la derecha muchas veces la ha dado por perdida o ni siquiera la ha liberado porque se ha concentrado en otro tipo de cosas. Que no digo que esté mal concentrarse en esas cosas, pero que el otro frente también hay que cubrirlo. Y ahora mismo que vivimos en la época de la emocionalización de la política, esa es la realidad. Muchísima gente vota por elementos de carácter inconsciente e irracional. Bien, esa batalla tú también la tienes que dar.
Entonces yo ahí soy menos pesimista que mi amigo Luis y estoy dispuesto a aceptar, porque realmente lo creo, que esa batalla se puede ganar realmente y que debe de ganarse, debe de pelearse y nunca se tiene que dar por resuelta. Pero eso no se va a conseguir en una lucha intestina dentro del mismo espacio político, porque eso lo que beneficia precisamente es claro, exactamente, es al enemigo. Hay que tener en cuenta quién es el enemigo. Totalmente de acuerdo. Cuando ganemos la guerra, porque la política es una guerra, nos guste o no lo es, cuando ganemos la guerra ya nos pondremos de acuerdo entre nosotros y limaremos asperezas. Pero hay que quitar a esta gente de la Moncloa. Cuando esta gente deje de estar en la Moncloa, hablaremos. Bueno, yo hay una cosa que me gustaría puntualizar sobre lo que ha dicho Luis. Yo entiendo que los mensajes no llegan, pero que los mensajes existen y que el ruido mediático es tal, y además el decibelio es tal, que es imposible que llegue el mensaje. Pero ha habido propuestas en materia de vivienda, entre otras cosas la de eliminar el IVA en las transmisiones, por ejemplo, que te fijó. Ha habido medidas en materia de justicia, ha habido medidas en materia de economía, como quitarle el IVA a los autónomos, por ejemplo, hasta que facturen una determinada cantidad. Hay medidas en política internacional, evidentemente, ¿no? Y mano dura precisamente con las narcodictaduras que están amparadas por este gobierno. Ha habido medidas también en materia de agricultura y hay una pelea con la PAC, precisamente en Europa. Hay medidas también de inmigración, incluso a Feijóo se le tachó de que se iba al lado de Vox por aquello de la expulsión de los inmigrantes, aquellos que tenían una serie de delitos a su costa. Y ha habido mensajes de portavoces como Juan Bravo, como Alberto Nadal, en fin. Lo que pasa es que es muy difícil. Todo esto te estoy hablando desde septiembre acá, pero es que de septiembre acá yo creo que la gente lo único que ha escuchado es Koldo, Ábalos. Ahora conocemos aparte de Begoña, Leire, y ahora estamos ya en otra pantalla, y ahora estamos en otra pantalla más, que es Zapatero, ¿no? Y al final, y vuelvo a lo que decías tú al principio, es que esto es una corrupción circular que tiene además a todos los medios de comunicación entretenidos. Es decir, yo ya por la mañana, cada vez que yo tengo una lista de digitales que leo, y el Confidencial, el de Objective, el Debate o el Independiente o Voz Populi, me da igual el que sea, o el Mundo, la Gaceta, el que sea, el que sea, eso que decía, eso que él dice que son pseudomedios, ¿no? Pues una pregunta que estoy esos abren a ver todo, si alguien me puede responder una cosa. Esos abren todo con asuntos de corrupción. Pero es que el diario.es o El País, que hay veces que hay que leer también al enemigo, como decía aquel, ¿no? Sí, pues, hay veces que abre también con casos de corrupción. Por ejemplo, el del que si no lo evita precisamente un diario de izquierda, hubiera sido el nuevo secretario de organización del Partido Socialista, que era aquel señor que mandaba mensajes y se dedicaba a tocar. Lo leo todos. Sí, yo también, pero bueno. Entonces hay ese ruido mediático que es muy difícil meter Faraco un mensaje. Yo Faraco no lo que sí pido es, por ejemplo, para saber lo que hace el PP en materia de vivienda, tenemos un caso en Andalucía, un decreto de medida urgente que ha posibilitado la construcción directa ya de vivienda, de más de 10.000 viviendas en Andalucía, con una bolsa de suelo o una ley de vivienda. Lo que se hace en Madrid, lo que se hace en Aragón, lo que se hace, en fin. Es que hay que mirar también que ahí es donde se puede gobernar. Aitor, que tengo que formular una pregunta. Sí, rápido. Que también, por ejemplo, quería recordar, que la recordará hasta el principio, que no lo quería dejar escapar, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Badalona, que es desalojar a 400 ocupas. Y eso... en Huelva también ha ocurrido, al lado de la Plaza de Toros, ¿eh? Sí, y la verdad que son era cosas... Era un narcopiso, ¿no? Eso lo hace una orden judicial. Sí. Bueno, esa orden judicial, pero que lo que estamos viendo, como al final las administraciones, a pesar de lo que tenemos en el gobierno central, pues se puede hacer, ¿no? Que hay gente de izquierda que dice, no, eso no lo van a hacer. Bueno, y ahora han puesto al Ayuntamiento de Badalona y a los jueces, están atacando a todo lo normal, a la justicia y a lo legal. Eso es malísimo. Eso es malísimo. No, porque esa es la estrategia de ellos. Sí, claro. Meterle miedo. O sea, lo que pasa es que, hombre, meterle miedo a los jueces. Meterle miedo a los jueces. Ya tiene más que demostrado que le da igual de toda esta gente. Y además él lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Quien tenga tanta pena que se lo lleve a su casa. Efectivamente. Ya está. Bueno, que una pregunta. Y que se gaste los dineros, le dé comer, le alimente y le provea de todo. Es que como hemos nombrado eso de los digitales, ¿no? De los digitales, todos los digitales. Como tengo tantas cosas en la cabeza. ¿Alguien ha leído alguna noticia de estos periodistas entregados al sanchismo, Iñaki Gabilondo y Churrendo?
¿Han pedido perdón a estos compañeros del debate de OGT del Mundo cuando publicaban las noticias relacionadas con el fiscal general, con Coldo? No lo van a hacer, no lo van a hacer. Aquel comunicado que sacaron vergonzoso, no lo van criticando a los compañeros no lo por van a sacar hacer. información. Es lo que hemos estado hablando ante la batalla cultural, la ha ganado la izquierda, pero porque tiene ya medios de comunicación, están intentando meterle miedo a los jueces, pero no lo van a pedir. De hecho, dato lo voy a poner como anécdota, nosotros, Mega, hemos denunciado al Plural, porque ellos sacaron una noticia llamándonos a nosotros, que somos jóvenes estudiantes de la universidad, que somos unos neonazis. Mega, el grupo ultra neonazis nos llamó de todo, nosotros lo hemos denunciado, pero no van a pedir perdón, pero porque esta gente se dedica a esto, se dedica a respaldar a quien... Son mercenarios, son medios de comunicación que no informan la verdad, que no es capaz de decir, pues mira, esto está bien y esto está mal. No se pone en un término medio, que yo al final lo que pienso es que los medios de comunicación están aquí para informar a la gente de lo que hacen los políticos, esté bien o esté mal, pero ya que un medio de comunicación etiquete a partidos de extrema izquierda o extrema, yo eso ya me parece el colmo, me parece vergonzoso al final. O sea, que no han pedido perdón de los Iñaki Gabilondo, que esto habría que desnudarlo también. No han pedido perdón. Con tantos premios, este es más del PSOE, este es más del PSOE que Zapatero. Porque son comisarios políticos. Claro. O sea, una cosa es que tú... Porque no me venga de estrella y tantos Claro, galardones, Iñaki, un ejemplo a seguir. ¿De qué es ejemplo a seguir Iñaki Gabilondo? De nada, porque es que hay una diferencia fundamental. Entregado al PSOE siempre. Entre quien es un periodista y quien es, como digo, un comisario político. Porque tú eres periodista, tú puedes tener tu óptica y tu opinión, y me parece absolutamente legítimo, y tu orientación en tu medio. Pero una cosa es que tú tengas tu orientación, des tu opinión, pero tengas el rigor a la hora de informar. Es decir, cuando tú transmites el hecho, no desvirtúas el hecho, le das tu orientación legítima. Pero lo que hace esta gente es que o directamente ignora los hechos, o lo que es peor, los tergiversa. Entonces, ahí tú te das cuenta de la diferencia que hay, como digo, entre el periodista y el comisario político. Y tú acabas de comentar una cosa, que es verdad, con el tema de los medios de comunicación, que ya ha llegado un momento en el que poco a poco lo que es la investigación va muriendo, el rigor va muriendo y se convierte en el salseo. Y hoy en día la pelea parece que está en ver quién abre con el titular más estrambótico, más de salsa rosa. De Ávalo, que es una cosa dantesca, de verdad, que a mí ni me interesa ni me da igual. A mí tampoco. ¿Sabes? A ver quién te sale con el titular más bestia, porque vivimos en la época del clickbait, ¿no? Es decir, cuanto más, porque la publicidad manda. Entonces, claro, cuando tú tienes a periodistas que incluso, como ha sucedido en el Congreso de los Diputados, que incluso van a destruir a aquellos que hacen preguntas en contra del gobierno o que quieren fiscalizar de verdad, por ejemplo, el tema de Vito Quiles, ¿no? O de otro tipo de periodistas de esta misma terna. Te podrán gustar o no te podrán gustar, claro. Pero cuando un tío con un micrófono va y le hace una pregunta comprometida a un ministro, es porque el del otro medio no se la hace. Porque tú ves alguna rueda de prensa, es una auténtica vergüenza. Y dices, bueno, es que solamente se están preguntando palmeros, ¿no? Hacen preguntas que ya llevan en el guión. Lo que tienen que hacer los periodistas, sean del país, sean del mundo, sea del periódico que sea, es comportarse primero como periodistas y no como serviles ideólogos. Entonces, es lo que digo, esta gente nunca van a pedir perdón. Tú has dicho una cosa, bueno, yo creo que estamos de acuerdo, el problema es que está en que hay que hacer la batalla cultural, pero con los mismos medios que tienen ellos, es decir, no podemos nosotros con un tirachina y ellos con un tanque. ¿Y cuál es el problema? Ellos tienen ganada la batalla, mira. Una de las cosas que a mí me ha ruborizado es la actitud de la juez de la Dana. Es decir, la juez de la Dana ha pedido hasta una foto del reservado donde comió Mazón con esta periodista para ver si había un sofá cama allí. Es decir, es que me parece que eso es algo... Tú imagínate que eso lo hiciera un juez cualquiera con una periodista de izquierda y con un político de izquierda. O sea, lógicamente diría que eso es machismo, que eso es no sé cuándo, que no sé qué, que si la libertad, eso es meterse en la libertad individual de una mujer divorciada, que no sé qué. Bueno, pues aquí, es decir, nadie, esos periódicos de otra tendencia, en silencio, puede que alguno piense lo mismo que yo, digo yo, que habrá alguien, porque no voy a ser el único, pero no son capaces de decirlo. Por ejemplo, aquí se dice, porque la asociación vuestra, que es neonazi, de extrema derecha, no sé qué, no sé cuánto, pero sin embargo luego el ABC repite ese tipo de historia. La extrema derecha de Vox,
Por ejemplo, eso lo he visto, Sí, yo sí, he sí, leído sí, sí. en el ABC, y sin embargo no dice la extrema La izquierda de su marca, totalmente de acuerdo. O la ultra izquierda de Totalmente Podemos. de acuerdo. Eso no lo dicen los medios no. de comunicación O los serios, etarras de Bildu. que no son Poco. de extrema izquierda. Creo que lo digo ¿vale? yo solo. Totalmente Entonces, de por eso te acuerdo. digo, De no, proletarra. yo, por ejemplo, en mis redes sociales, siempre que hay una noticia o algo que habla de la extrema derecha, yo casi siempre lo equilibro, ¿no? Digo, la extrema izquierda de Podemos, Izquierda Unida, Sumar, no sé cuánto. Bueno, vamos a... Ya no queda nada de eso. No, sí, sí. Vamos a preparar el vídeo número 4. Jonathan, el de Juan Salvador. ¿Quién Gaviota. es Juan Salvador? Gaviota. ¿Quién es Juan Salvador? Precisamente, como hemos hablado de Bildu, de Proetarra, fue un... Bueno, sí, es alcalde de Paterna del Campo, es diputado provincial. Hace como un año y medio o 2 estuvo aquí en el debate. Se sentó a la izquierda y me recriminó cuando yo estaba haciendo un comentario refiriéndome a Bildu, y dice, bueno, los proetarras de Bildu, y me cortó. Dice, Paco, yo no estoy de acuerdo, porque no son proetarras. Y ya empezó ya el debate. Ya. O sea, ahí, además, salió José Carlos, el alcalde de Punto Meriz, y dice, ¿cómo no? Pero si han asesinado a casi 1000 españoles. En fin, comenzó un debate. Quiero decir que este hombre se molestó muchísimo porque yo llamé proetarra a Bildu. Bueno, pues ha protagonizado esta semana un vídeo. Le han grabado un vídeo porque este señor se ha dedicado a ir a los colegios de Paterna del Campo entregando una carta a los chavales de 12, 13 y 14 años, pues atacando otra vez la ultraderecha. Ojo, porque es un peligro para nuestro pueblo, tener cuidado. Si viene la ultraderecha, aquí estoy yo como alcalde para defenderos. La verdad que no tiene ni un solo ápice de desperdicio esa carta que entregó. Y entonces, pues bueno, le hicieron un vídeo. Uno de los padres que, por cierto, ha denunciado esta artimaña, fue una carta llena de odio, es intentando meter el odio a los chavales de 14 o 15 años. Cuando estaba repartiendo su folleto, aparece un profesor de ese colegio que le recrimina lo que estaba haciendo. Y él se califica, dice, yo puedo hacer esto porque yo soy un comisario político y por consiguiente puedo hacerlo. Insisto, estamos hablando del alcalde de Paterna del Campo y diputado provincial. Vamos cuando quiera con ese vídeo, Johnny. Llevamos un vídeo de él, ¿vale? Claro. No me lo decir que yo soy apologeta de esta tía, sí lo es. Por favor, ponle un minutito. Gracias. Ahora voy a ir, sí. Para leer un mensaje. Ya lo tengo. Ponme octavo de la tuya. Acuérdate que eso es... Esta chica, perdón. ¿Eso sabe usted lo que hace? Entonces sabrá usted lo que hace. Pues tenga cuidado. Lo que no hemos en la puerta de un instituto a repartir propaganda política. ¿Cómo? Eso es propaganda política. Es un discurso de odio. Yo soy un comisario político y es mi trabajo. ¿Me entiende usted o no? Y lo que no es su trabajo es dar su opinión política a eso. Usted dedíquese a... Hombre, claro, hombre. ¿Usted le va a dar lecciones a mí? ¿Cómo te fijo en el pecho? ¿No le lecciones a mí? Anda, hombre. Vale. Bueno, pues no tiene, en fin, la carta no merece la pena tampoco ni de comentar, lo de siempre, ¿no? De la izquierda esta indecente que son amigos de los proetarras, que han asesinado a casi 1000 españoles, entre ellos compañeros de su partido, defienden a los proetarras de Bildu y sin embargo en esa carta, bueno, pues la ultraderecha que van a venir, que van a privatizar la sanidad, la educación, que os van a quitar las pensiones. La verdad que las pajas mentales que se hace este hombre en esa carta es que no tiene ni un solo ápice de desperdicio lo que dice la carta en carácter negativo. Bueno, una cosa, esto en el fondo es auténtica dinamita. Después se quejan, ¿no?, de lo que se dice en este programa, pero es que no hace falta que lo digamos nosotros, es que ellos mismos ya se autodefinen. Ya no es que yo te llame comisario político, es que tú mismo te autodefines como tal. Pero más allá de la chanza que podamos hacer aquí, lo grave de esto es el marco mental en el que está esta gente. Porque a mí no se me ocurriría nunca decir que soy un comisario político de nada. Ni creo que a nadie sensato ni decente. Con este tío va y lo dice, es porque es un comisario político. Pero ¿un comisario político de qué? ¿De una dictadura? ¿No? Como los había en la Unión Soviética, en la RDA, en la Alemania nazi. Ese es el marco mental que ellos tienen, ¿no? Son comisarios políticos. ¿Y qué hace un comisario político? Aniquila al adversario. Porque no lo ve como un adversario, lo ve como un enemigo. Y esto en el fondo es exponente de la concepción de la democracia que tiene esta gente. O sea, para ellos la democracia no es un fin, es un medio para un fin. Es un medio para alcanzar el poder y anular a la oposición.
Entonces, cuando un tío como este dice que soy un comisario político, es que ya lo sabíamos, tío. O sea, no hace falta que vengas tú a decírmelo. Sabemos que lo sois. Que a ver, que esto es importante porque lo ha hecho un político, bueno, un comisario, que encima tiene la desfachatez de decirlo, pero yo voy a decir como estudiante, pero esto lleva pasando en los institutos y en las universidades desde hace bastante tiempo. Y no por manos de los políticos, pero sí en lo que mandamos a la legalización del sindicato de estudiantes, que ellos cuando convocaban una huelga por el Día contra la Violencia, por Palestina, ellos te reparten... Bueno, primero ya es que hay universidades que le dan permisos para poner mesas informativas dentro de las universidades. Y en esos panfletos, al final hay que leer al enemigo, como han estado diciendo, y en esos panfletos tú te los lees, insultan a los jueces, dicen que PP y Vox, que son la extrema derecha, que va a venir a hacer una dictadura neofascista, que no sé qué, disparate, que menos mal que los jóvenes leemos, estudiamos. Ya no cuela. Ya no cuela. Es que ustedes que intenten hacer esa propaganda con aquellos más mayores que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pues a lo mejor puede, pero ya ni eso. Pero a los jóvenes que estamos viendo, bueno, estamos viendo que el voto joven, el 70 y pico % se entorna a la derecha, pero que estamos viendo cómo intentan ya conseguir ese voto joven porque lo han perdido, vamos, y no lo van a tener. Jaime. Yo creo que aquí en Andalucía y más concretamente en Huelva tenemos algunas expresiones coloquiales que vienen muy bien para lo que acabamos de ver. Yo creo que es una ida de olla en todas las reglas, o sea, en todas las reglas. Yo creo que además demuestra un desconocimiento absoluto de los jóvenes. O sea, plantarse en la puerta de un colegio a repartir un folleto en la era digital es lo más carca y lo más antiguo que yo y rancio que he visto en la vida. Sobre todo cuando además sabemos que los chavales... Hay una anécdota de estos días de los jugadores del Real Madrid, ¿sabes? Que dice que no aguantan vídeos de más de 3 minutos. Pues como los jóvenes de hoy en día. Es decir, que tú a un joven ahora le pones a leer un folleto donde diga 4 cosas y aparezca fascista y no sé qué, y dirás, carajo, ¿sabes? Pero lo dice el joven, lo digo yo. Es decir, de verdad que estamos para estas cosas. Ese señor lo que tiene que hacer es procurar que en su pueblo funcionen los servicios y punto. Pero vamos, este fue el mismo señor que acusó de que habían asesinado a su perro hace poco también, o sea que es que, en fin, no sé. Lo que él está señalando, ¿verdad?, es la política comunista de Gramsci. Es decir, Gramsci dijo que ya las revoluciones no se hacían violentamente, sino que se hacía a través de los cerebros, infiltrándose en las universidades, en los colegios, en todo este sitio. Bueno, de todas formas, yo quiero hacer ver una cosa, o sea, hacer cualquier análisis intelectual o inteligente de la actitud de este personaje, seguro que nos vamos a equivocar. Y os voy a explicar mi opinión. Mi opinión es que este hombre, yo recuerdo cuando en mi época en la que yo iba a las asambleas políticas, yo casi siempre, como, bueno, decía un poco un verso suelto, siempre decía, por favor, antes de, o sea, yo quiero opiniones que se elaboren en el cerebro, incluso con el corazón, pero por favor no con el estómago, porque el estómago es una víscera asesina, ¿vale? Bueno, pues es que este hombre y su mujer llevan comiendo del Partido Socialista toda su vida. Es decir, cuando este hombre ahora ve las encuestas, esto que nosotros estamos aquí hablando, lo que puede ocurrir el próximo domingo en Extremadura, lo que puede ocurrir en Paterna del Campo antes o después, lógicamente ellos dicen, es que se nos acaba el chollo. Es que nosotros llevamos, su mujer y él, comiendo de la sopa boba del Partido Socialista toda la vida. Y fuera de eso, no tienen dónde ir. No son capaces, no tienen ni formación, ni preparación, ni capacidad para ganarse la vida y mucho menos ganar lo que ganan ahí fuera de donde están. Claro, entonces ellos, lógicamente, tú no le hables de ningún tipo de razonamiento, ni de ética, ni de nada. No, ellos solamente piensan en su estómago. Y eso forma parte de lo que dice Jaime, es verdad. O sea, que un tío se ponga ahí de madrugada casi, o vamos, lo digo porque ahora con este... A las 8 de la mañana que entran los chavales invierno, es de noche. Es de noche, ¿no? O sea, que se ponga ahí a repartir papeles, cuando eso no lo va a leer nadie. Es decir, eso los chavales seguramente lo van a tirar a la papelera, ¿sabes? Y ya está. Lo van a utilizar como papel Yo higiénico. recuerdo además que en nuestra época
En mi época, cuando yo salía del colegio, me encontraba gente que daba folletos para ir al circo y estas cosas. Pues, Sí, es una cosa parecida. Bueno, es en este casi caso lo mismo, parecido por es ahí parecido, anda. vamos. Parecido. Bueno, más dentro de la mafia socialista, como tiene tantas ramificaciones, a ver en qué va a quedar esto. La Audiencia Nacional decide investigar bajo secreto los pagos metálicos del PSOE por la gravedad de los hechos. El señor Sánchez también cobró, según sus palabras, dinero metálico. Ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información apartada por el PSOE. A ver, le habrán entregado los papeles que le habría interesado, ¿no?, al PSOE, no todos, lógicamente. Lógicamente, no van a hacer tontos de decir, Oye, mira, y aquí los 90.000 euros que Pano, Carmen Pano dio, entregó, aquí, aquí está registrado el ingreso, ¿no? Y esto después se lo dimos una parte a Ábalos, otra parte a Córdoba, y el resto nos lo repartimos entre todos. Y tú has trabajado en un banco y sabes cómo va esto, que el juez decide abrir esa pieza separada por una sencilla razón. Porque no le cuadran. Porque cuando tú haces un pago es porque ese dinero viene de algún sitio, y si no has ido nunca al cajero, mal rollo. ¿De dónde viene ese dinero? Es que ahí es donde vamos. Ese es el problema. Y luego hay otra presunción, y aquí hay un abogado que lo puede decir. Es decir, si tus secretarios de organización han sido Ábalos y Cerdán, ¿qué puedes tú esperar de las finanzas del Partido Socialista? Claro, Además, de el verdad, hecho, que el PSOE es que al fin y al cabo dice que se pilla ante un mentiroso que un cojo. Y el brazo de la justicia, aunque parezca que no es así, cuando el juez se curra su trabajo y el tribunal es serio, es muy complicado que se le escape algo. Es muy, muy complicado. Entonces, yo me pongo en la piel del abogado del PSOE. Supongamos que yo soy el abogado del PSOE. ¿Qué es lo que yo le recomendaría? Apórtalo todo. ¿Por qué? Porque el juez, que no es imbécil, va a ver que esa documentación está incompleta. Va a pedir otras diligencias. Diligencias de ya registro. Intentaron engañar al principio, lo saben, ¿no? Diligencia de incautación. Lo va a hacer. Y conforme vaya estableciendo y pidiendo más diligencias, eso va a suponer más escándalo de carácter mediático. Y lo que va a suceder es que a la larga eso va a derivar o bien en un procesamiento formal, en un juicio oral, o lo que es peor, que es lo que yo temería si fuese el PSOE, que se acabe imputando como persona jurídica al partido. Porque a partir de ahí ya el relato se les cae. Eso lo hemos comentado aquí muchísimas veces, que imputen a uno a otro, pero cuando imputen a la organización, vamos, si pasó con el Partido Popular, que lo establecieron como partícipe de título lucrativo, que eso no es responsabilidad penal, aunque el PSOE lo tomó como tal. Bueno, pues si en este caso se acaba dictaminando por parte de un juzgado que hay responsabilidad criminal del PSOE como persona jurídica, ahí están jodidos de verdad. Mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos a la larga están condenados a tener que aportarlo todo, porque el tribunal le va a acabar echando el guante antes o después. Lo mejor es que lo hagan ahora y que no se resistan, porque cada escándalo le va a ir minando más y más y más. Y el resultado yo creo que al final va a acabar siendo ese. La clave de la petición del juez estaba en el plazo que le dio, 10 días. Mira, por esa razón ellos trataron de ampliar el plazo diciendo, bueno, y que solamente lo de Ábalos, Córdoba y no sé cuánto, ¿sabes? Porque en ese plazo de 10 días es imposible. Ellos han tenido que hacer a prisa y corriendo una contabilidad a la inversa. Es decir, porque el problema aquí es el origen del dinero. Es decir, entonces ellos han tenido que hacer a prisa y corriendo, decir, bueno, ¿cuánto hay aquí de gasto? ¿Cuánto se ha pagado? 827.000 euros, vale. Entonces tenemos que conseguir que haya salido del banco esos 800 no sé cuántos mil euros. Porque claro, el problema es que se haya pagado más del dinero que ha venido del banco. Entonces está claro que ahí ha entrado dinero que no venía del banco. Y eso es blanqueo de capitales. Eso, aparte de otros delitos, es blanqueo de capitales. Tú estás metiendo en el circuito de normal, legal, dinero de procedencia como mínimo cuestionable. Es decir, entonces, la clave del juez, o sea, cuando el juez le pide y le da 10 días, y cuando no se lo dan en 10 días, el juez se enfada, porque ahí es donde estaba la clave. Es decir, en 10 días no se puede, y yo, hombre, ese ha sido mi trabajo, 40 años, en 10 días no se puede armar una contabilidad inversa, que es lo que han tenido que hacer ellos a prisa y corriendo, ¿vale? Entonces ahí, lógicamente, va a dejar flecos. Ellos confían en que el juez, normalmente, salvo jueces especializados,
los jueces no son muy especializados, muy técnicos en cuestiones contables, fiscales y demás, pero lógicamente tienen también sus equipos asesores. ¿Entiendes? Entonces, lo que sí está claro es que el juez va a tiro hecho buscando las presas gordas. Si ahí toca en tierno, entonces ahora a partir de ahí dirá, esto es lo que yo quiero, y llamará a los técnicos, a los expertos que le asesoren para que desgráname esto que yo aquí veo algo raro. Bueno, va a ir afinando en el elemento prospectivo. Claro, y claro. es cuando realmente se van a ver en un problema gordo. Ahí. Bueno, y de la SEPI, ¿qué decimos? También, insisto, tantas ramificaciones que tiene la mafia socialista. El gobierno socialcomunista tapó la trama de corrupción de la SEPI purgando altos cargos que favorecían a clientes de Vicente Fernández. En la primavera de 2024, Belén Gualda, a las órdenes directas de María Jesús Montero, que sabéis que es la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, aunque Faraco dice que al final no será ella. No, lo había dicho otra persona, no era tú. Yo dije que todavía era posible que la cambiaran. Que la cambiaran. Pero bueno, ojalá, pasar tiempo, que no la cambian, al final no van a poder cambiarla porque nadie va a crecer. Entonces, Jaime diría, deja ella, Paco, no des idea, que siga ella. Bueno, pues Vicente Fernández cobraba 5.000 al mes por una llamadita de teléfono a clientes a los que organizaba reuniones con la SEPI y se pide para lograr fondos de la Unión Europea. La empresa pública contrató detectives para saber más de las actividades paralelas de sus directivos. La tapadera del expresidente de la SEPI multiplicó por 10 sus ingresos con 0 trabajadores. Joder, qué habilidad, madre mía, que multiplique por 10 los ingresos sin tener un solo trabajador. Compartía sede con otras 50 empresas en un piso. Bueno, todo el mangazo que han pegado a través de la SEPI. Ellos compraron una gestoría, una sociedad que era de un gestor, que ya el hombre se jubilaba, y la compraron. En el año 2022 facturó 47.000 euros, en el año 2023 500, número redondo, medio millón más o menos de euros. 500.000 euros, pero además sin tener ni un solo empleado. Es decir, yo creo que esta gente deben de ir a la cárcel por tonto. Claro, vamos a ver. Luis, como empecemos a meter a la gente por tonto, no damos abasto el cárcel en este país. Es que resulta que dice que ese hombre era abogado del Estado, uno de los más brillantes de su promoción, no sé cuánto, que por eso lo trajo María Jesús Montero. Y entonces, claro, como mínimo él se tendría que dar cuenta que Hacienda le tendría que chirriar, que ahora esa es la otra parte. ¿Quién cayó a Hacienda? Porque tú haces eso y tú tienes la inspección inmediatamente. ¿Cómo tú este año factura 1.000 euros y el año que viene 500.000? Paco, no desde aquí. Sin empleado. Sin empleado. ¿Cómo? Sin ningún empleado. Explícame, Paco, ¿cómo has conseguido tú medio millón en un año? Si el año pasado facturaste eso a partir de la 1.000 base, euros. lo que hemos hablado. Es decir, Claro. si alguien ve un elemento común en la corrupción del Partido Socialista, sobre todo en la corrupción que está empezando a salir ahora, es que hay un montón de torpezas, ¿no? Y tú dices, bueno, eso, ¿serán idiotas, no? ¿Serán idiotas? Yo no creo que sean tan idiotas. Que claro, la impunidad. Claro, exactamente. Es que se creen impunes. Es que se creen impunes. O sea, lo del tema de que haya WhatsApp, o sea, el propio presidente del gobierno hablando con Ábalos, que dice, tío, o sea, por WhatsApp, tío, de verdad es que no tienes un sistema encriptado mucho mejor por WhatsApp, tío. O sea, eso es como comprar por Wallapop. Ya está. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos pensaban que esto nunca iba a salir a la luz, o si salía ya tendrían el control suficiente, sabrían a quién llamar o de qué fontanero tirar para acabar con todo esto. Entonces, este caso de corrupción en el fondo se está dando porque ellos nunca pensaban que fuera a salir a la luz. Por eso han sido tan sumamente descuidados. Pero claro, tú dices, ¿descuidado en qué sentido? ¿Por qué pensaban que tenían esa sensación de impunidad? Porque ellos siempre han estado jugando con el control de todo lo que tiene que ver con las sustituciones y sobre todo, yo creo que ellos pensaban que llegado el caso tendrían un control absoluto de la judicatura. Es decir, Pedro Sánchez, desde el momento en el que toma el poder, creo que ha tenido un elemento principal como norte. Más allá de amnistías y más allá de sacar a Franco el Valle de los Caídos, acabar con la judicatura libre, controlar a los jueces y a los fiscales. Y eso lo debían de saber todos en el PSOE, desde el presidente hasta el Bedel. Y por eso se han conducido así. Es decir, es todo más siniestro que el mero caso de corrupción. Yo antes he dicho, hablando de Pedro Sánchez, hombre, que nadie se cree que él no se enterara de nada. Pero es que de María Jesús Montero yo tengo que decir lo mismo. Es decir, que ella se trae de Andalucía. Fíjate tú lo que ya habrían hecho aquí en Andalucía.
además a este lo nombró ella interventor general de la Junta de Andalucía, o sea, que fiscalizaba todos los movimientos económicos de la Junta de Andalucía. Bueno, se lo llevan a Madrid, se lo lleva ella, al otro que nombró del Tribunal Económico Administrativo como se llama y tal, que también tuvo que dimitir por corrupción, o sea, porque estaba siendo investigado por la UCO, ¿entiendes? Y ahora, durante muchos años, yo quiero establecer un paralelismo, aquí se ha dicho, bueno, de Zapatero se habla, pero es que no hay pruebas, no se ha cogido. Vamos a ver, y yo siempre decía, está clarísimo que eso que él hace para un gobierno como el de Maduro o como el de Chávez, eso no lo hace nadie gratis. Eso nadie lo hace gratis. Lo que pasa es que si no se quiere investigar, ¿será tonto es que aquí hay dos cuestiones. Una, que no sé, es que la gente dice, bueno, y la UCO, vamos a ver, la UCO investiga cuando se lo ordenan. Cuando le ordena un juez o un fiscal que investigue, entonces lo hace. La UCO de motu propio no se levanta por la mañana y dice, vamos a ver qué ha hecho Jaime Pérez, ¿no? Y venga, vamos a investigar los últimos 10 años de Jaime, a ver si encontramos algo y luego se lo damos a un juez, ¿no? Otra cosa es que investigando una cosa se encuentre algo de Jaime y le diga al juez, mire usted, aunque no es objeto de nuestra investigación, hemos detectado esto, ahí lo tiene usted por si cree necesario ampliar la investigación o que usted inicie una pieza separada, o como se suele llamar esto, ¿no? Pero fíjate que... Pero perdona, y termino, o sea, toda esta gente, cuando se ha ido investigando, ha empezado a aflorar impuestas, un montón de empresas, 14 empresas entre Zapatero y que decía que iba a correr al Pardo, con el frío que hace allí, ¿sabes? No hay otros sitios mejores donde correr que allí, ¿no? Pero bueno, o sea, 14 empresas crearon sobre la marcha en el momento que salió Zapatero de la presidencia del gobierno, ¿vale? Ahora esta gente, Leire Díez, el presidente de ETA, o sea, esa que tampoco la conocía nadie, resulta que la puso en la mesa de contratación María Jesús Montero, es la que la nombró. O sea, es que hay muchas cosas que coinciden. Es verdad que todavía no hay pruebas, pero es verdad que las habrá. Es verdad que las habrá. Es decir, porque si no puede ser tan tonta, no puede ser tan tonta. Es decir, que está pringada, presuntamente, para que no me vayan a llevar a mí al juzgado, casi seguro. Esto salta el jueves pasado, acordaros, ¿no? Sí. Que es cuando el juez ordena la detención de Leire Díez y también la de Vicente Fernández, que es el de la SEPI, y la de Anchón Alonso, que era el socio de Cerdán y el que había hecho en Servinavar la conexión con el PNV, ¿no? Pero hay que recordar que a Leire Díez, quien le da su último contrato, aparte que estuviera colocado en un montón de empresas, la de Correo, la ENUSA esta del uranio, la de Correo, pero el que le da el último trabajo es Zarría, condenado por los ERE del Partido Socialista en Andalucía. Que Anchón Alonso, como he dicho, tiene relación con Cerdán, que Vicente Fernández lo nombró María Jesús Montero, que es verdad que dimite como consecuencia que lo imputan en Arnalcollar, pero que durante 2 años deja la sede vacante esperando de que lo absuelvan, y como no llega la solución, que es verdad que llegó, pero bastante más tarde, lo coloca en Servinavar. Pues exactamente, lo coloca en Servinavar. Y que la SEPI, que es muy importante, que es el antiguo INI, que es una de las corporaciones industriales estatales más importantes que existen en el mundo, sobre todo en Europa, tiene empresas del calibre de Correo, de ENUSA, de Telefónica, que ha recuperado la Televisión Española, o Indra, que es la que hace el control de las elecciones. Es que la culpa del PSOE como persona jurídica va a estar ahí. Pero que lo que se ordenó el otro día fue el registro y luego la solicitud de estos tipos de contratos en estas empresas. Es que eso todavía no fue muy grave. Cuando se investigó. Esto fue lo que provocó que Yolanda se asustara y dijera que quería cambio, luego ya quería una reunión y yo ya no quiere nada. Pero bueno, lo que le han dado al principio le entró el miedo. Es que eso es importantísimo porque en el argot jurídico hay una figura jurídica que se contempla, que es la culpa invigilando, ¿vale? Entonces, la responsabilidad jurídica de una persona jurídica tú la atribuyes no porque el PSOE como entidad inexistente, inmaterial, trinque algo. No puede hacerlo porque es inmaterial. ¿Qué es lo que sucede? Te atribuye la responsabilidad jurídica y te condenan porque tú como estructura jurídica, empresa, partido político, tú tendrías que haber creado los instrumentos necesarios como para que eso no pasara.
y que se puede dictaminar que cargos de la máxima responsabilidad tuvieron conocimiento de eso y no hicieron nada. Entonces, ahí donde va a estar la clave de bóveda de la culpabilidad del PSOE como persona jurídica, en el hecho de que se pueda demostrar que la gente que hizo esto, porque sea cargo nombrado por otro cargo o área de responsabilidad, es ahí cuando va a estar la clave. Si se puede probar que efectivamente la cúpula del Partido Socialista fue la que nombró a estos mangantes. Ahí es donde va a estar todo. Con lo cual, ya no se puede hablar, creo, con la envergadura de los casos que tenemos, de hechos de carácter aislado. Es que tú lo has dicho, la nombró, joder. Es que no era un tercero o un cuarto de la última división. Estamos hablando de cargos de primer orden. Es que es una coincidencia. O sea, es una coincidencia que toda esta gente tuviese esa responsabilidad. Era el PSOE. Sí, sí, independientemente además, de que fuese por fulanito o menganito. Fijaros la utilización de estas empresas por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Tan solo en correo han estado colocados su jefe de gabinete, que es el que empieza el estropicio. Leire Díaz, que por lo que sabemos también la contrataron de periodista. De investigación. Pedro Saura, que es el que está ahora. Ojo, que fue el secretario de Estado que dio las ayudas a... Que estaba con Ábalos. Que estaba con Ábalos, que dio las ayudas a la famosa empresa esta de aviones que tenía pocos aviones, por lo visto, y que venía de Venezuela. Es que la nómina es de narices. Es lo que digo, es una organización criminal y al antiguo gerente del PSOE en USA, que también estaba allí Leire. Es decir, que es que... Yo desde el principio he dicho. Bueno, y en Paradores estuvo el actual ministro Óscar López. Bueno, y en los Paradores fue donde hacía las fiestas Ábalos. Pero si no le convencían las prostitutas de Teruel, se las trajo de Valencia. Los talones de Aquiles versus, o entre comillas, testaferros o ferras, son Víctor Ábalos para el padre, la Paqui para Cerdán, Begoña para Pedro Sánchez, es decir, y ya bueno, pero ya os anticipo que la policía no es tonta, es decir, cuidado, esos viajes que hacía... Cuidado que esta Leire aparece por primera vez en otro caso, que es un caso en el que intentan ir a por un fiscal, sí, ya. Que es el fiscal Estampa. Exactamente, lo del vídeo sexual. Bueno, Héctor, que vamos a poner un vídeo de campaña del PSOE que nos lo han pagado pidiendo el voto para el PSOE de Extremadura para ganar las elecciones. Bueno, luego tú lo comentas, ¿vale? Y bueno, y las razones. ¿Por qué hay que votar el próximo domingo al señor Gallardo para que sea presidente de Extremadura? ¿Por qué? Pues aquí en este vídeo de Pedro Sánchez, que da las argumentaciones adecuadas, oportunas, y le dice a todos los votantes del Partido Socialista y a los que no lo son, les dice que por favor voten al PSOE el próximo domingo por esta razón. Cuando quiera, Johnny. Ir todos a votar el próximo 21 de diciembre. Hacer a Miguel Ángel Gallardo presidente de la Junta de Extremadura. ¿Sabéis por qué? Yo lo voy a decir muy claro. Oye, porque antes de todo soy secretario general del Partido Socialista. Porque quiero que pierda la derecha. Quiero que pierdan. Bueno, pues ya os había enterado, ¿no? Porque hay que votar al PSOE. Le ha faltado decir porque Gallardo fue uno de los amantes de su hermano en Extremadura, se le ha olvidado decirlo. Pero, ¿qué le vamos a hacer a estos pobrecitos, por decirlo así? Como habéis estado comentando antes, nunca mejor dicho, con las pruebas que ha estado con las empresas que vamos a ver con estas investigaciones, es una mafia, pero ya a la hora del marketing son penosos. Estamos derrotados. O sea, es que lo veo muy derrotado. Es que sí, no, y de hecho hay mucha gente que dice, ay, todo pobrecito, no te metas con él, que está muy delgado, y digo, madre mía. Pero es que derrotado, es que ya no te dicen la diferencia de los políticos de antes, que había antes, que yo no pude vivir esa época, con los de ahora. Que en vez de dar causas de cambio para la gente, de un progreso en la vida, que no se, este hombre no se preocupa por la cartera de la gente, porque pierda la derecha. No por mejorar la vida a los autónomos, no por bajar los impuestos a las clases medias, no por crear más puestos de trabajo, no, porque pierda la derecha. El y tú más, ¿no? Hemos estado viendo como este Partido Socialista de Pedro Sánchez ha estado utilizando este tipo de cosas que se cree que se lo vende a la gente.
No ha ido ningún ministro a la campaña. Su modelo, él no tiene modelo ninguno, pero al que él mitifica es el Largo Caballero. Y Largo Caballero tenía ese mismo discurso. Sí. Respetaremos el resultado de las elecciones si nos es favorable. Si no, iremos a las armas. Además, lo dijo claramente. Que dio un golpe de Estado en el 34. Claro, en el 34 dio un golpe de Estado. Al fiscal general del Estado, que pidió 12 años de cárcel para él, lo sacó en el 36, o mandó que lo sacara en el 36, junto con 3 hijos, y lo asesinó. Primero al hijo menor, después el hijo del medio, luego al hijo mayor y finalmente al fiscal general del Estado. Ese es Largo Caballero el que nos quiere poner de modelo Pedro Sánchez. Y ese, cuando en la campaña de febrero del 36 dijo eso que yo acabo de decir: respetaremos el resultado de las elecciones si nos es favorable. Y para que vean ustedes que no hablo en broma, que sepan que si no ganamos, iremos a las armas. Es decir, a la guerra civil declarada, dijo. Sí. ¿Quién provocó la guerra civil? Pero que ya no solo eso, que Pedro Sánchez dice para que pierda la derecha, pero las elecciones últimas que se han celebrado desde el 23J, que fueron las elecciones generales, el PSOE las ha perdido. Todas. Las ha perdido todas. Pero es que yo no sé cómo es. Cataluña. Bueno, sí, pero en Cataluña es que hay un popurrí. Pero bueno, es que de hecho, hablando ideológicamente, la izquierda, el PSOE ha perdido. Habrá ganado tal, pero ha tenido que pactar, digamos así, con... El Junts ha pactado con el Partido Socialista, pero Junts no es la ideología del Partido Socialista. Junts se ha vendido porque es un partido que le mueve más el dinero y el puesto que la ideología en sí. Pero que todas las elecciones que se han celebrado después del 23J, el Partido Socialista en las comunidades autónomas las ha perdido. Yo doy una razón para que no gane Gallardo, y creo que es obvia. Es decir, un señor que contrató a otro como director de música y no le dijo dónde estaba el despacho, es un tío que gasta una mala leche de narices. Entonces, es un cabrón. Como diríamos aquí, un hijo de puta. Y eso no se hace. Hacemos una porra. Tú contratas a un tío, lo menos decirle dónde está el despacho, porque el hombre si no se pierde, ¿sabes? Y lleva el tío 5 años, ¿no? Intentando saber dónde está. Qué vergüenza. Claro, que no sabe, además no sabe ni lo que es ser director de las artes escénicas de la Diputación. Que son jodidos. Entonces, por eso digo que estas elecciones es la prueba de carga de la fatiga de materiales del Partido Socialista. O sea, no hay un candidato que está imputado, un candidato que ha colocado al hermano por la cara, que eso está acreditado, eso ya no es presuntamente, eso es acreditado. Verdad, ¿sabes? Que además ha permitido que el hermano no fuera a trabajar, porque eso también lo sabemos, porque si el hermano no sabía dónde estaba su trabajo, dime tú cómo trabajó este hombre, ¿no? Es que por estos asuntos, claro, es que por estos asuntos el señor Pacheco estuvo en la cárcel. Sí, por contratar a 2 tíos que nunca fueron a trabajar al Ayuntamiento de Jerez. Entonces, que de verdad, por eso digo que la fatiga de materiales con Gallardo es una cosa de narices, ¿no? Y espero que los extremeños sean sabios y no se dejen tomar el pelo por estas tonterías. Porque claro, hay gente que va a votar ese mensaje. Que pagaba sus impuestos en Portugal. Bueno, eso ya. Y que dormía en la Moncloa y ponía la furgoneta allí. Eso ya de hay narices, gente, ¿no? señores, que va a votar ese mensaje. O sea, eso para mí lo acoge. Por eso es el mensaje. Por eso es el mensaje. Pues ya no queda nada. Claro. Ya apelas ni siquiera a la épica, ya apelas a esto. Pero si fuese digamos, la risa de un loco, es decir, tú lanzas ese mensaje, pero te van a votar 4 gatos por ese mensaje, yo no me preocuparía, diría, pobre desgraciado. Claro. Lo peor es que esta gente siempre ha estado haciendo una política de polarización absoluta en base a esa lógica. No me votes porque mi programa sea bueno. Vótame para que el otro no gane. Mira, y va a haber mucha gente que va a votar por eso. Es decir, te voto a ti para que no gane el otro, que va a ser mucho peor. Porque ese es el marco psicológico que tiene el PSOE. Voy a dar una mala noticia. Más de un 30% de los votantes, militantes y simpatizantes del PSOE no van a votar al PSOE. Unos porque, lógicamente, Gallardo no los representa a ninguno. Y otros porque Pedro Sánchez no representa y es el culpable de que ellos, después de 40 años gobernando Extremadura, con diferentes políticos, con diferentes presidentes, pues ahora se vayan a convertir en una fuerza residual, con un 20 y tantos % del electorado, cuando ellos han estado prácticamente en torno al 50%
de los votos. Entonces, por eso te digo, yo creo, ahora mismo esta campaña, Pedro Sánchez se la ha echado a su espalda y va a estar entre 4 y 6 veces en 15 días allí, porque no se fía y sabe que la mayor parte de los, de los cabezas, de los responsables políticos del PSOE no está de acuerdo y no están arrimando el hombro en estas elecciones. Y el domingo le van a ajustar las cuentas a Gallardo y a Pedro Sánchez. Claro, pero eso es lo que hemos comentado antes. Es que es así. Es que todas las elecciones, esta y las que vengan después, sean de la naturaleza que sean, el matiz es ideológico, de defensa de una causa global. Lo que tú has dicho es cierto. Lo que se está ventilando en Extremadura, lo que se va a ventilar en Aragón, lo que se va a ventilar en Andalucía, quizá en estas más que en otras, son proyectos nacionales. O sea, las elecciones de Extremadura no son elecciones autonómicas, son elecciones nacionales. Y el relato que están haciendo todos los partidos políticos, absolutamente todos, es un relato de carácter nacional. Por eso están tirando de los candidatos de Madrid y de los líderes de Madrid, porque lo ven así. Entonces, el termómetro, es cierto que ese matiz de carácter autonómico está ahí y no es desdeñable, en absoluto. Tú no puedes sacar ese elemento de la ecuación. Pero a la hora de tú valorar las consecuencias de los resultados que haya, el aspecto nacional va a ser absolutamente primordial. Y el PSOE tiene un miedo terrible. Yo sigo insistiendo en eso. Tiene un miedo terrible y se huele. Lo que tú has dicho es que es eso. O sea, ¿en quién va a votar a Gallardo? Es que no lo van a votar ni los suyos. Tiene que venir el líder a hacer en la campaña. Jaime ha dicho una cosa, parafraseando en el tema de la construcción de vivienda, el desgaste de los materiales. Mira, a ellos les resultó muy favorable hablar de la amenaza del Vox y de la extrema derecha, la derecha extrema y la extrema derecha, todo ese discurso les vino bien. Hombre, también la canícula del verano ayudó bastante y el voto por correo en manos de Leire Díaz tampoco, tampoco dejó de ayudar. Pero ahora eso está ya desgastado, ese material ya está desgastado. Ya no cuela eso de la derecha, la extrema derecha, no sé cuánto, para arriba y abajo, ¿sabes? Y de hecho, fíjate tú si no cuela, que la mejor campaña que está haciendo el PP se la está haciendo Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque tanto decir que viene la extrema derecha, la gente van a decir, coño, vamos a votar PP para que no venga la extrema derecha. Bueno, eso 33. Es lo que hicieron en Andalucía hace 4 años. 33, la mayoría absoluta en Extremadura. Vamos a ver, vamos a hacer una porra. Bueno, está Podemos, allí son Podemos. Ahí no son Izquierda Unida ni Sumar, allí son Podemos, ¿no? Unidos por... Sí, Unidas Extremadura. Bueno, 33. ¿Cuánto le das al Partido Popular? ¿Llega a la mayoría absoluta? ¿Le va a faltar 2, 1, 4? Yo no creo... A ver, matemáticamente yo nunca he sido amigo de las porras, pero sí puedo decir en este caso que no creo que el Partido Popular vaya a sacar una mayoría absoluta. Yo creo que lo que va a suceder, pero ya veremos, es que estas elecciones va a ser vuelta de 360 grados. Es decir, el PP ha convocado estas elecciones para quedarse exactamente igual. Va a seguir dependiendo de Vox de una manera o de otra para poder sacar adelante la legislatura, con lo cual creo que son unas elecciones que van a ser inútiles para los extremeños, pero van a acabar perjudicando al PSOE, porque es el único partido de los grandes que va a salir desgastado. Ya a Podemos ni lo cuento. Ya. Paraco, ¿le das 33 o se va a quedar a 1? 34. Han montado aquí. Sí. Yo le voy a dar 31-32. Yo 33-34. 33 la mayoría absoluta, recuerde. 33-34. Vale. ¿Qué, Aitor? ¿Cuánto le da PP y Vox? Que va a subir bastante. No, al PP no le veo con una mayoría absoluta. Sacará un buen resultado. Pero yo creo que es como ha comentado Pablo, que el partido que más va a perder va a ser el Partido Socialista. Vox va a duplicar el porcentaje y el voto. Ya estamos viendo que los partidos que más suben es Vox y el Partido Popular, y Vox es el que más crece. Y Unidos por Extremadura, esta gente... Entonces en 2 o 3 se quedan, ¿no? Se quedan en 2 o 3, son insignificantes. Vale lo mismo que residual. Y Jaime, 33 María Guardiola, tu compañera. Depende de la participación, yo creo que el PP va a estar cerca de la mayoría absoluta. ¿Os interesa gran participación o poca participación? Interesa que la gente participe. Hombre, ya siempre es bueno que vayan a votar. Participe. Digo, depende de la participación porque el desplome del PSOE puede ser precisamente porque haya gente que no vaya a votar, no porque vote a otro partido. Con lo cual el reequilibrio de fuerzas es diferente, ¿no?
Y ten en cuenta que el cambio de voto es un voto doble para el partido que lo recibe, uno que recibe menos, el que viene de origen, y otro que recibe más, y sin embargo la abstención es simplemente un goteo, ¿no? Entonces yo creo que el PP, por lo que estoy viendo en la suma, yo normalmente lo que hago con las encuestas es hacer la media de las encuestas, ¿no? Pero la de Tezano no la metes si no te sale negativa. Bueno, la de Tezano no la meterás, ¿no? Pero no, el problema de Tezano es que parte de unos presupuestos falsos. O sea, parte de un recuerdo de voto que es falso, que donde no hace la corrección, ¿no? Y luego él se va a la intención directa del voto, sin tener en cuenta la simpatía. Pero las encuestas de Tezano las puede coger cualquier otro y dan el resultado que suele dar las elecciones. El es decir, mayor voto la mejor oculto. base de datos la tiene el Estado. Es que en cada sitio el voto oculto se inclina más. Es decir, en Extremadura el mayor voto oculto es el de Vox, a continuación el del PP. Por lo tanto, si hace la encuesta con el voto directo, lógicamente le sale casi cerca de la mayoría absoluta del PSOE en Extremadura. Pero la realidad... Pero fijaros que Sánchez es un trilero en todo esto, es decir, él provoca la hecatombe de su partido en las municipales y en las autonómicas, fundamentalmente él, se lleva por delante a algunos gobiernos que en condiciones normales no hubieran caído, y se lo lleva por delante. Él se presenta el 23J con la resistencia en una circunstancia, además, en pleno julio, con correos haciendo el voto por correo, en fin, una serie de circunstancias. Y resiste, pero no gana, pierde y consigue, a través de la amnistía, cosa que no estaba nunca en la hoja de ruta, consigue la mayoría y tapa una realidad, que era que se le iban a revelar, ¿vale? Lo siguiente que hace cuando se descubre el pastel de su casa y de su hermano es tomarse los 5 días de reflexión diciendo, si estos tíos me aguantan 5 días a lo que yo decida, capitán general, ¿no? De aquí aguanto toda la vida, ¿no? Y ahora es cuando se va a enfrentar realmente a una situación muy complicada, porque se le va a caer, porque perder Extremadura no es cualquier cosa, o desplomarse en Extremadura no es cualquier cosa, como ya lo fue desplomarse en Andalucía, ojo, porque en Andalucía ya sufrió una derrota. Lo que pasa es que ellos lo achacaban pues al cambio, bueno, el susanismo, no sé cuánto, cambio de ciclo y todo echaban las culpas al ciclo, ¿no? Pero ahora se le viene una encima buena. Lo peor que le va a ocurrir ahora es la estrategia del Partido Popular de la gota malaya, es decir, el goteo de elecciones. Hace 2 años, o 2 años y medio, hubo una hecatombe enorme que él reaccionó porque tú sabes que después de las elecciones, lógicamente, se reúnen los comités regionales, provinciales, no sé cuántos, para analizar. Pero si se convoca unas elecciones, automáticamente quedan suspensos y no hay reuniones. Correcto. Toda la fuerza del partido está concentrada en las elecciones. Entonces, él lo que hizo fue hurtar el debate de aquella hecatombe en las municipales y en las autonómicas, ¿vale? Ahora, con este goteo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque el lunes se reúne el comité electoral y el comité regional de Extremadura para analizar resultados. En febrero, el lunes, se reúne el comité regional y el comité electoral de Aragón para analizar el resultado. En abril, cuando la de Castilla y León, marzo, no me acuerdo ahora mismo, se reúne. O sea, y entonces, ahora, salvo que él convocara elecciones generales, no va a poder hurtar el debate. Y ese debate, ese es el que permea en toda en la base del partido y en los cuadros del partido. Es decir, es que hay muchos cuadros medios que se quedaron sin su puesto de trabajo en las elecciones autonómicas y municipales. Y cuenta una cosa además, desde el 23J acá ya han pasado 2 años. Hay mucha gente que ha perdido hasta el desempleo. Hasta el paro. Hay muchas familias sin comer. Vamos a viajar al futuro. 10 de la noche, domingo, debacle del PSOE. ¿Tú crees que presenta la dimisión Gallardo o que va a ocurrir algo trascendental? Me veo capaz de Pedro Sánchez diciendo que Gallardo será diputado en el Congreso. Es capaz. Gallardo va a ser senador. Vamos a ver, porque lo tiene que aforar para quitar la causa de Extremadura y llevarla al Tribunal Supremo. Efectivamente. Mira, tiene que quitarlo de circulación. Personas como por narices. Hay que dejar claro. Hay que dejar claro. Hay que dejar claro
hay que dejar claro que Pedro Sánchez no va a retroceder ni va a tomar alguna medida interna del partido porque haya perdido. Pedro Sánchez, que pierda unas elecciones, le da igual. Pero lo hemos visto, que está perdiendo elecciones por todos lados, en alcalde, y ha seguido y se ha mantenido al poder con votos de personas que nunca dijo que iba a pactar, pero que Pedro Sánchez es un político que está convirtiendo la política en una mafia. No va ni a quitar a Gallardo, vamos, que como ha dicho lo convertirán en senador o eurodiputado, sabrá Dios lo que hará. Jaime, no para presentar la dimisión, Gallardo, cuando salga por la noche. Yo creo que no. He fracasado, me voy a trabajar, no sé dónde este hombre trabajaba antes, no sé. Trabajó. Pero no, que va a seguir. Trabajó. Yo creo que no va a dimitir. Que no dimite el domingo. No, entre otras cosas porque le ganó unas primarias, él sí ganó unas primarias. Y se las ganó además al sanchismo, lo cual es de esquizofrenia, ¿no? Pero bueno, yo creo que él forma parte del clan de Sánchez en el sentido ahora ya de que es una pieza más y tiene que resistir. Bueno, que esa va a ser también otra prueba de fuego, ¿eh? Cuando empiecen las condenas, si es que existen las condenas, si no existen las condenas lo sacará como, pero bueno, el caso del hermano ya tiene fecha y hora de juicio, ¿no? Oral, ¿no? De juicio oral, sí. Y el de Begoña pues estará al caer en cuanto el juez empiece a cerrar ya las causas. Entonces, nada más que pestañemos. Esto va a ser también complicado, porque fijaros una cosa, todos eran bulos y eran fangos, pero parece que solo es bulo y fango lo que le atañe a él, porque realmente lo de Ábalos ha confirmado y él mismo ha tomado la actitud de que no era fango. Y lo de Cerdán, él mismo lo tiró por la borda al minuto siguiente, salí el informe de la UCO, podía haberlo mantenido. Lo único que han mantenido es el fiscal general del Estado, efectivamente, que ahora está ya preparando el indulto. Es que Pedro Sánchez ahí sabe una cosa, y eso aquí yo creo que estaremos todos de acuerdo, y se ha visto con la sucesión de los hechos que es así. Sánchez de donde más tiene que temer del frente interno, ya sea bien de sus socios de coalición, bien del ruido de sables que hay dentro del partido. Cada vez más cierto que no hay oposición ahora mismo dentro del PSOE, lo cual no quiere decir que no la pueda haber en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a Sánchez ahora? Mantener bien atada y atada en corto a la maquinaria política burocrática del Partido Socialista, porque eso es lo que le puede desbancar en un momento dado. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aitor. Pedro Sánchez ahora mismo, ganar o perder la elección, hombre, le importa, mejor si las ganas que si las pierdes, claro. Pero él está pensando en otra cosa. Él está pensando en que no se inicie tan pronto la transición hacia el postsanchismo. Es decir, él está pensando en perdurar en el poder, o al menos perdurar en el liderazgo del PSOE, seguir estando aforado él, porque ya la cosa no va de su hermano, no va de Gallardo, esos son peones. Él sabe que como deje el Congreso de los Diputados, este va a Chirona, o si no va a Chirona, al menos se sienta en un banquillo, con lo cual él dice, necesito tener bien atada la maquinaria del partido, aunque mande un tío a morir a unas elecciones, lo que me interesa es que esa persona me sea fiel porque diga, como yo caiga, tú caes. Así que por la cuenta que te trae, no me puedes montar una rebelión en esta federación. Esa estrategia que tú dices tiene fecha de caducidad en 18 meses, como máximo. Como máximo. 18 meses él ya no tiene mayoría para evitar el suplicatorio en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, aunque sea diputado, para entonces él va a ir a juicio si hay algún juez que lo reclame, ¿entiendes? Irá a trabajar del Tribunal Supremo, pero el suplicatorio, lógicamente, se va a conceder. Pero mira, la prueba más evidente de que sí hay ruido de sable, a veces tú tienes que, siempre se dice por el sonar, o sea, la respuesta es lo que a ti te dice qué es lo que hay allí en el fondo, lo que tú no ves. Bueno, pues la actitud de Óscar Puente respecto a Madina, desaforada, perdiendo los papeles, los nervios, la educación, la vergüenza, ese es el síntoma de a qué le tienen miedo ellos, porque entre otras cosas, lógicamente ellos piensan que son herederos. O sea, ellos también dan ya por amortizado a Pedro Sánchez. Óscar López y Óscar Puente lo dan los dos por amortizado. Pero ellos se creen que son los herederos naturales, bueno, ellos y el triministro. ¿Sabes? Bolaños. Gracita Bolaños. Valiente hombre siniestro ese. Bueno, pues ellos tres se creen los herederos de Pedro Sánchez en el sanchismo, ¿vale? Luego habrá que ver si llegan a un pacto o se sacan las armas y se matan entre ellos también,
¿vale? Pero bueno, eso es lo de menos. Ojalá. ¿Cuál es la amenaza que ellos tienen? Por los Madinas. Yo aquí dije hace ya tiempo, ahí hay un elemento que es Madina, que puede aglutinar a un montón de personas que son oposición al sanchismo, ¿sabes? Y que representan, hombre, la historia socialdemócrata, aunque Madina era de los extremistas. Es decir, cuando Madina se presenta, se enfrenta a Zapatero, y Zapatero era la derecha y Madina era la izquierda. Es que claro, fíjate tú las vueltas que ha dado el puzzle. Pero tiene un elemento a su favor, que hizo que ETA ganara atento Pedro contra frente a él. Madina. Claro, por ejemplo. Ahora se arrepiente. Bueno, que ETA atento contra él. Eso le vale muy bien. vamos para a terminar, que ahora vamos a brindar con esta botellita de licor de chocolate que nos ha traído los amigos de Martes Santo. De Estilero el 96. programa, Paco. Pero antes vamos a terminar con una buena noticia. No se separó de la botella. Los que somos partidarios de que desaparezcan las tarjetas de crédito y usar el efectivo, eso no va a ocurrir. Pero esto sí ha ocurrido. Larga vida al coche de gasolina. La industria festeja el paso atrás de la Unión Europea y los fabricantes de eléctricos prevén caer un 25%. O sea, van a caer las ventas de coches eléctricos. Bueno, pues esta nueva medida impulsada por Bruselas, pues yo creo que ha sido bien acogida por todos, al menos por mí. Habrá otras personas que no, dirán, no, pues no estoy de acuerdo. Pues yo sí. Larga vida al coche de gasolina y de gasoil. Por mí también, pero esa es otra de las cosas que ha desperdiciado el Partido Popular de haberla reclamado. Es decir, el Partido Popular a veces cree que, bueno, que no puede desestabilizar lo que viene de Bruselas y comete un error, porque al final el que desestabiliza al Partido Popular es Bruselas, que en este caso, hombre, yo pienso que ahí ellos Es que al fin y al cabo, esa política verde a quien ha perjudicado es a precisamente los más pobres. Claro. Esa es la realidad, porque ¿quién tiene un coche antiguo? ¿Un rico que vive en un ático o el que vive en un barrio periférico? Y si encima tienes una zona de bajas emisiones y no puedes pasar por ahí sin que te casquen una multa de 2.000 pavos, es decir, claro, yo no es voy a una cuestión entender electoral nunca también. que en el ayuntamiento de mi ciudad, del Partido Popular, se gaste 1 millón de euros en preparar la zona de bajas emisiones del centro de Huelva, porque quiere velar porque la contaminación no nos afecte. Coño, porque quite el polo químico, que esa nos afecta muchísimo más que pase uno por la calle Palo o por la calle Puerto, vamos, digo yo. Bueno, que además los coches de hoy en día contaminan mucho. Tiene nada que ver el gasoil de ahora con el de Con hace el que 40 había años. antes. Ese es el ejemplo evidente de que Europa hace años que se pegó un tiro en el pie y las consecuencias estamos pagando ahora. Una de las industrias más importantes que tenía Europa era precisamente la automovilística, y la hemos regalado a China. A los chinos. Y, Con los coches eléctricos. Y recuperarlo va a ser muy difícil. Gran presión de esto viene de los alemanes, es decir, claro, por supuesto. Yo me ellos son enormemente, los que se han pegado el tiro en el pie. El alemán que me esté viendo pues se cagará en toda mi casta, pero yo lo digo abiertamente. Es decir, a los alemanes les está bien empleado lo que les ha pasado. Porque los alemanes han implementado el tema de la política verde porque sabían que le estaban comprando combustibles fósiles, ¿vale?, al sátrapa y al dictador ruso. Putin. ¿Vale? Ahora ya que los rusos le han cortado el grifo, los alemanes han dicho que, por cierto, ya estaban quemando carbón, que es mucho más contaminante que incluso la energía nuclear que ellos quisieron quitar. Es decir, ellos se desnuclearizaron. ¿Qué es lo que pasa ahora con el tema de las políticas verdes? La otrora todopoderosa industria automovilística alemana ha hecho y un montón de gente a la calle, un montón de gente que vota alternativa por Alemania. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el canciller alemán? Ha dicho, señores, como no demos marcha atrás a esto, se nos cae el pelo, literalmente, electoralmente hablando. Y han presionado, porque no nos olvidemos que la Unión Europea, todos los países cuentan igual, evidentemente no. Cuenta lo mismo España que Alemania. Esto es un acuerdo entre la entente franco-alemana. Y de esa decisión ha llegado esto. Solamente es una cuestión electoral. Rivera en la Comisión Europea es de cine. Hombre, si no fuera por los 400 y pico mil euros que gana, yo creo que esa mujer debería dimitir. Por vergüenza, ¿no? ¿Y todo te has sentido cómodo aquí? ¿Bien? Muy bien, la verdad que he estado súper cómodo y con gente que sabe que no son como que hay que ganarle para que pierda la derecha. La verdad que está muy a gusto. Te viene de vez en cuando, ¿no? El año próximo. Ya me cuenta la aventura de Mega que vais a hacer, si os vais a convertir en partido político en un futuro o no. No. De momento no. Nosotros vamos a representar a los jóvenes en el mundo de asociaciones civiles, que creo que es donde más podemos aportar para los jóvenes y sobre todo representar lo que de verdad quieren los jóvenes. Bien. Bueno, vamos a brindar, ¿no? Por supuesto. Vamos lío.
Esto de que es de un pueblo de la sierra, recuérdame, Franco, ¿qué pueblo de la sierra donde hacen esto? Ahora de Santa... no, cállate, ya no me acuerdo. Bueno, Jaime, vamos a brindar también por Muchas gracias. tu continuidad, ¿no? En la delegación de Fomento. Bueno, eso sí lo quieren los ciudadanos. Y mientras sirvo esto, os recuerdo que mañana vamos a estar desde las 9 de la mañana en el Hotel Luz. Viene Manolo Gavira, que es el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox. Esto no es oficial, pero lo digo yo porque va a ser así. Y ojo, porque María Ponce podría ir como número 2. Rafael Segovia, número 1 en la lista a la Junta de Andalucía, como representante de Huelva, y María Ponce iría como número 2. Esto no es información. ¿Es opinión? Perfecto. Bueno, pues, ¿por qué brindamos? Pablo, por las elecciones en abril, como dice Faraco. Brindemos porque cada uno reciba lo que merece. Perfecto. ¿Y Faraco? Yo... Elecciones en abril. En abril o marzo. Yo salud. Salud. Bueno. Salud. Salud. Salud, señores. Y con esto vamos a poner el punto final. Ya nos vamos a encontrar después de Reyes. Después del Día de Reyes ya vamos a volver. Recordamos que mañana vamos a estar en directo, 9:30 aproximadamente, creo que será como 1 hora, ese desayuno informativo. Va a hablar Rafael Segovia y Manolo Gavira, en fin, a ver qué es lo que nos cuenta de los planes de Vox para el año 2026. Lo podéis escuchar a través de la 97.3 en la radio para Huelva y los 80 pueblos de la provincia. Gracias también a Jonathan, que se encargó de la asistencia técnica. Os deseo que lo paséis bien con los familiares y feliz 2026. En enero volvemos.